La noche cae sobre el campamento y el viento del mar arrastra el olor de sal, de cuero y del bronce recién pulido. A lo lejos, las hogueras iluminan miles de tiendas griegas, extendidas frente a la muralla de Troya. Mañana volverá la guerra. A tu alrededor, hombres de todos los rincones de Grecia afilan armas, rezan a los dioses o permanecen en silencio, mirando la oscuridad. Han pasado años desde que las naves llegaron a estas costas buscando gloria, venganza y el regreso de Helena. Pero esta noche algo ha cambiado. La ira de Aquiles arde entre los aqueos como una enfermedad silenciosa, y el destino de héroes y reyes parece prender de un hilo. Porque la Ilíada no solo es una historia de guerra, es el relato de hombres enfrentándose al miedo, al honor, a la furia y a la muerte bajo la mirada indiferente de los dioses. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio en donde exploramos los rincones más fascinantes de la imaginación humana. Qué impresionante es la mente del hombre. Y hay un detalle muy interesante de la Ilíada, que estaremos platicando hoy, que me voló la cabeza. Para la época de Homero, pues no había escrituras así como, no había libros como hoy los conoces, Como tal, ¿no? sí, ¿no? Entonces, obviamente, estas historias o esta historia no se tenía en un pergamino, en un papel. Entonces, ¿qué sucedía? Gente como Homero, que era una especie de cantante, se tenía que aprender miles de versos para contar toda la historia. O sea, tú has visto la Ilíada. ¿Cuántas hojas tiene? Tiene casi 600 hojas. Sí, en un formato escrito. escrito regular. Y estos cuates se aprendían esas 600 líneas, porque en teoría es una especie de canción o un poema, y se las aprendían para irlas cantando de lugar a lugar a donde iban pasando. Y sin duda, me queda claro que la mente humana es formidable para aprender cosas, pero ¿cuántas veces te has aprendido un poema de 20 líneas? No, me costó muchísimo trabajo aprenderme las líneas que dice décimo, máximo, meridio. Y son 10, ¿no? Y son 4 renglones. Entonces, tú imagínate estos cuates, gente como Homero, estos cantantes, tiene por ahí un nombre que tenían ellos, en donde iban por ahí hablando y tenían que aprenderse toda esta historia. Pero es gracias a su memoria que todas estas historias se pudieron recordar y que hoy en día tienes probablemente te iba a decir en tus manos, pero en este caso era en tu computadora, la primera historia de los primeros héroes, digamos en el formato clásico que conocemos hoy en día en tus manos, ¿no? ¿Tú crees que de esta historia, también de la Odisea, que al final este es un programa doble? O sea, hoy nos toca la Ilíada, la siguiente la Odisea. Todo porque viene una película de Christopher Nolan. Ok, hay que subirse al y nos tren tenemos del mame, que subir ¿no? al tren del mame, Pero, efectivamente. ¿sabes qué? Fue un acierto, Davo. Fue un acierto Sí. porque aprendí cosas que sabía que existían, pero no sabía de dónde venían. Y esta, digamos que todo lo que estoy investigando me trajo aprendizaje. De hecho, me gustó bastante. Está O sea, muy buena. en mi mente había un curiosamente. rompecababezas de cosas, ¿no? Sí. Troya Sí, era un sí, rompecabezas así enorme de cosas. Pero cuando empiezas a juntar las piezas, Dices, ¡ah, cabrón! güey, ChatGPT, gracias. Es un MCU. Sí, totalmente. Me puso el MCU de Troya, de güey. Troya, todo el Estuvo ciclo troyano, ¿no? increíble. Todas estas O sea, historias. de verdad me voló la cabeza. A mí también, porque hemos platicado varias veces de por qué diablos nos hacían leer esta historia en la secundaria. Evidentemente no teníamos la madurez Porque para hacerlo. debe de ser porque no sé por qué se me hacía tan aburrido y hoy digo, Y hoy cambia, no, sí ¿no? sé por qué se me hacía aburrido. Si tú lees los textos Sí, naturales, güey, no, está bien están difícil. cabrones. Está bien Sí, hay difícil. que aceptarlo. No, definitivamente no creo que alguien a sus 14 años No disfrute friegues. de al menos cómo está escrita hoy en día la Ilíada, porque sí es tediosa, es repetitiva, usa palabras demasiado domingueras. Sí, que- güey, que los nombres de los personajes son irreales, los güey. O sea, nombres. desde que te empieza a hablar de ¿cómo se llama? Patroclo. Patroclo. Y No, pero solo esposa, las está de- descripciones y los términos que usa para Claro, estas. el de los Dices, pies ligeros. "Ay, Sí. cabrón". Eso me gustó mucho, ¿eh? El de los pies ligeros. O sea, como claro, que, sí. que estaba leyendo
es que, digo, dando un poco de contexto, cuando tú lees la Ilíada, normalmente cuando dan el nombre de personajes, por ejemplo, dicen, no sé si es exactamente él, ¿no? Pero dicen Aquiles el de los pies ligeros. Sí. O dicen Paris el domador de caballos. Zeus el que lastima de lejos. Zeus el que lastima de lejos. Pero le daban estas connotaciones para hacer más fácil aprenderse el verso. Sí, claro. Entonces, todos los nombres tienen como el título. Sí, y sí. nosotros hace mucho, digo, no es por presumir, los griegos ya lo habían hecho, pero nosotros ya nos habíamos dado títulos, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Dijiste, oye, Davo, el del culo peludo. Sí, Davo, el de las nalgas peludas, ¿no? Entonces, pero digo, ya era davomático el Cid del amor, o sea, claro, ya tenías motes, ¿no? Y me gustó mucho la idea porque aparte se ve súper chingón, ¿no? Davo, el de las nalgas peludas. Sí, se escucha mejor que el del culo peludo, sinceramente. Oye, antes de empezar, primero quiero invitarlos a que nos sigan, por favor. Tenemos redes sociales de ZM Podcast, nos encuentran en todas ellas. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, aquí en YouTube, en Spotify, en todos. Déjense de jaladas y denle like ahorita, güey. Por Déjense ya de favor, jaladas, déjate por de favor. huevas, déjate Sí, de sí, estar. sí, Ay, nada más, ahorita ahí que dale. deje de ir al baño. No, ni Sí, madres. no. Ahorita le abres. Déjate ahí. Déjate ahí y dale clic. y dale ahí, clic ¿no? a la Sí, campanita, por favor. Síganos. Y también aprovechando y agradeciéndole a todos los que ya hacen favor de seguirnos, quiero mandar saludos, pero quiero leer comentarios, pero en esta ocasión quiero leer uno en particular, porque siempre nos echan flores, y lo cual estamos de verdad muy agradecidos porque se siente re bonito. Pero nos maleducan. Pero exactamente, nos spoilean. nos malcrían. Pero fíjate que Carlos F. Ochoa Gómez abrió esa llave de no, chavos, están mal. Un abrazo, Charlie, y gracias por compartirlo. No Sí, quiero decirte la triste noticia que ya sabíamos que estábamos mal. O sea, normalmente lo estamos, pero gracias por compartirlo. Fíjate, nos escribió justamente para el episodio de James Bond que estuvo tuvimos. bueno. Sí, que claro. aquí cabe la aclaración de que sí dijimos al principio del episodio que no habíamos leído los libros. Eso sí, tuvimos ese pequeño disclaimer. Pero bueno, se entiende también que dice, oigan, pues están haciendo un programa, y no lean, podemos güey, ponernos con un fan así de Sí, veras, además, somos ¿no? unos improvisados. qué horribles, Hablando de güey. fans de veras, saludotes al señor Pepe Ah, el Mendoza, señor Pepe Mendoza. que le dimos en su mero mole con el tema Claro. de James Bond. Y sí, se tomó el tiempo para lanzar todas las correcciones. Pero bueno, aquí algunos saludos y comentarios que nos han dejado. Aquí van los de Spotify. Dice Carlos F. Ochoa Gómez. Les faltó investigar, chavos. El de la escena del hielo es en Die Another Day y es un Aston Martin Vanquish. La de Craig no fue la primera película de Casino Royale. Canon sí. Sean Bean no solo sale al principio de GoldenEye, es el villano de la película e incluso lo menciona Alec Trevelyan en el 006, a.k.a. Janus. Le Chiffre no es un Skarsgård, es Mads Mikkelsen. Ah, Mads Mikkelsen, sí es cierto. Sí, Disculpita. Sí, pero nos confundimos de sueco. Nos- Por lo general me valen los errores, pero señores, es James Bond. Y tienes la razón, hermano. La verdad la tienes. Creo que sí nos hizo falta. Una disculpita. No quiero, oye, no quiero justificarnos de ninguna manera. Una disculpita. Pero la neta a veces es un chingo de información. Sí, es mucha. Lo digo y para digerirla, porque ustedes creerán que somos expertos en James Bond. No, ni madres. No, o sea, no investigamos lo que podemos en el tiempo que nos da. Sí. Y tratamos de sacarle una disculpa cuando a veces fallamos. Pero pues bueno, ahí están ustedes. Les echaremos para- redoblaremos esfuerzos. Redoblaremos para esfuerzos. No decir estupideces. Y además, pues contamos con su valioso apoyo que cada vez que nos Pero ¿sabes qué está bien equivocamos- chido? Y la neta, que se tomen el tiempo de corregirnos. Sí, sí, porque sí. la verdad a veces se nos va el pedo. Sí, esto es totalmente. neto. Este es un programa que aparentemente se hace con 2 años de preparación, pero la realidad es que tenemos poco tiempo para Sí, prepararnos para caray. cada programa. Y a veces se nos van las cabras, una disculpa cuando eso pasa, pero muy agradecidos Muy de agradecidos. que nos encarrilen otra vez. La verdad es que sí. Y aquí viene otra también corrección una de nuestros. Dice Antisano. Porque ese es el nick que tiene aquí. Antisano. ¿Antisano? Dice Pippin es Tuk. Merrin es un Brandigamo.
Claro, de cuando hicimos el episodio que del lo Señor de dijimos los al revés. Anillos, Lo ¿no? dijimos a Bueno, Merlin, oigan. Tuck y Pipi. Oye, así como con el profe, ay, profe, pero tenía la idea. O sea, profe, páseme, no sea cabrón. ¿No? Punto 7. Sí, o sea, sí tenía la idea, la neta. La neta. Oye, también menciona, a ver quién más tenemos por acá. Pato Galera. Aquí van a decir el caballo de Troya ni sale en Liliada. Ya Sí, sé que no ya, sale, hombre, chavos. ya, Nomás ya, cálmense. Cálmense. Pato Galera. Patito, un abrazo a también mi Patito, dice, bueno. no soy de los 80s, pero estas películas también fueron mi infancia. No dejemos de creer porque si no, la nada nos va a consumir. Y es con el episodio de películas de fantasía de los 80. De acuerdísimo. También nos escribió para el episodio de James Bond. Y también el Pato Galera dice que gran episodio. James Bond creo que es de esos héroes que todo ñoño conoce. Pero sinceramente, el mejor Bond considero que es Daniel Craig. Saludos, Pato, muchas gracias. Y bueno, como siempre, espérate, tengo más. Dice Trocay. Saludos desde Argentina, comparto su nostalgia de estas películas, también referente a las películas de los 80. Domsa, el tema de las parabólicas da para una edición especial. Un podcast sobre tecnología retro sería súper interesante. Pues, ¿qué crees, Domsa? Cumplido, ya tenemos Ya el de está ahí. retro. Sí, pero de las parabólicas, oye, cuando veías porno en las parabólicas. No, yo no veía porno en las cierto, parabólicas. nadie, No por, cierto, como digan, no. No es cierto. Oye, Armando Rodríguez nos escribe, dice, excelente contenido, me recuerda a la buena época de la radio. ¿Qué tal? Fíjate que qué bonito, porque tratamos de hacer un poco Eso esa es lo buena que- época esa de es la la radio. tirada, ¿no? Y por último, esto una vez más es en Spotify. ¿Cómo sería el mundo sin transistor? O sea, hablando del retrofuturismo, Claro. ¿recuerdas que habíamos hablado Sí, de sí, sí. ciertas ucronías y pues tenemos el átomo? Sí, hoy terminé de ver de oír el show, no lo había oído ya la versión, digamos, final, y me da mucha tristeza saber que estos argumentos tan serios que yo te di al inicio del programa, simplemente les diste fast forward. O sea, No fui yo, fue el sistema. Me sentí un poco mal, ¿sabes? Pero voy a dejarlo ir. Fue el sistema, ¿no? Fui yo. Y de hecho, Joao Puente en YouTube dice, jajajaja, Lucifago explicando con velocidad aumentada. Y recién voy en el minuto 3 del episodio. Saludos, Joao, siempre presente, caray. Siempre Buena onda, presente el buen Joao. Y también tengo otro saludo de el Astrolabio 13. ¿Qué apodo se pone? ¿Verdad? Astrolabio es Está la bien chucha chido. que creo que es esa ¿sí? cosa. Creo que es eso. A lo mejor Pues me voy igual. Amigazos, como siempre, esperando su capítulo semanal. Iré comentando según vaya escuchando. Gracias por su trabajo. No, hombre, gracias a ti, hermano, por estar. Y es que sí, él nos puso un comentario más. Nada más que ya no lo encuentro, pero bueno. Pero gracias. Pero gracias. No. Y también, como siempre, al buen Doc Alfredito, que semana a semana colabora con el programa. Sí, nos porque apapacha el buen Doc. Nos manda los videos. A veces nos pone más guapos de los que estamos. Sí, la no, verdad, no pero crean que se le soy agradece. así de alto como me ponen. De Sí, hecho, yo man. cuando hicimos el programa de Tolkien me sentí muy identificado Con un pequeño con un hobbit. pequeño hobbit de pies peludos. Entonces, Sí. pero se le agradece al Doc porque pues me hace ver más No, estilizado buena onda, y todo. ok. Nos Cuida pone- nuestra nos- imagen. nos cuida pone nuestra bien imagen aquí mamados para los siempre, fans. ¿no? Yo también a mí me puso flaco varias veces. Ya también estoy. Mamados, galanes. No, vayan por eso es que vayan a TikTok o a Sí, nuestras para que redes, vean, ¿no? Para vean que- la magia de. Sí, porque si ustedes vienen directamente al video van a decir, estas pinches pedaceras, ¿qué? No, pero sí, salimos guapos en algunos videos. En algunos que otros. Bueno, pues ahora vamos a empezar. La Ilíada. Gran tema. De verdad que lo que te decía al principio, yo no sé por qué diablos nos hicieron leer esto en la secundaria. No teníamos la madurez. Yo supongo que debe de haber gente o adolescentes que sí, pero pues yo no. Pero tú no te pasaba eso con muchísimos libros. O sea, Sí normalmente, y no. es más, por ejemplo, me hicieron leer Junio Verne y en aquel entonces yo dije, puta, qué huevo. Pues es que Julio Verne Y todavía hoy- está más amable, ¿no? Pero aún así yo me acuerdo que en aquella época tampoco me atrapó, ¿no? Y muchísimos años Sí, después no. ya fue que yo dije, ay, güey, este está bueno. Sí. Y por ejemplo, con la Ilíada, es más, hoy pienso, güey, ¿por qué no la leíste en aquel momento completa, no? ¿Por qué Es que hiciste el resumen? después de la rápidamente? investigación, de haberla releído, reescuchado, porque pues ahora tenemos la fabulosa, el fabuloso formato audiolibro también, Claro. que ayuda bastante. ¿Sabes qué? Llegué a la conclusión de que no nos la vendieron bien. Porque si nos hubieran vendido desde un principio
güeyes, van a ver una historia en donde hay guerra, en donde hay desmembramientos, en donde un güey se roba la vieja de otro güey y ese güey se encabrona y se va y se la hace de a pedo. Sí, van a ver cómo los dioses bajan y juegan con el destino de los hombres. Si me hubieran dicho eso, a lo mejor hubieran despertado un poco más el interés. Sin embargo, pienso que a veces, y no quiero criticar a ninguno de los maestros que alguna vez me dio clase, no creo que haya sido yo cercano al alumno modelo ni nada parecido, pero creo que a veces hace falta que le echen como, sí, que te como vendan bien magia la a las ideas o a las historias o a las que te están enseñando. O sea, suele ser, al menos aquí en México, como muy parco, muy, sí. O sea, no es emocionante. Nada más cumplimos el Y calendario en escolar. cambio, cuando te la venden de alguna manera más, pues por eso Hollywood pega, ¿no? Claro. Porque te venden la película como de, no manches, sí, ¿no? Sí. Aparte, el Brad Pitt que sale en una de las versiones. Claro, Es esa Brad Pitt, cañangas, ¿no? Y sí, bueno, y todo sí. el elenco realmente fue muy bueno. Elenita de Elena de Troya, Troya, qué qué guapa. cosa ¿no? de Y bueno, hermosura. la nueva versión de Elena de Troya es una morenaza de fuego, ¿eh? ¿En dónde En la sale? ¿En la de no, Odisea? en la que viene, en la de Odisea. ¿Quién es? No la conozco, es Ah, una señora descendiente de África, pero no, te la Eso debo, estuvo mano. muy baneable. Sí, mi discúlpenme, querido pero bueno, Dramático. no, pero pues es morenaza, está ¿Es James guapísima. Cameron? No, ¿O quién es es Christopher el- Nolan. Christopher Nolan. Christopher Pues Nolan, no, mira sí, qué bien. es bueno. Y bueno, para empezar a platicar de esto, yo creo que es importante que conozcamos primero a Homero, que es el escritor, o el autor, no, el que dicen que la Me encanta contó como le una dicen, vez. se le atribuye, Se le atribuye a Homero haber efectivamente. escrito la Ilíada y la Odisea. Efectivamente. Sin embargo, como dijera el Tri, Sí. no, es que no se tiene certeza, güey. No. Estás hablando de siglo, creo que... Casi 3.000 años antes. Sí, o sea, es El siglo octavo siglo antes de octavo Cristo, antes de Cristo, güey. pues tiene harto O sea, sí, ahora sí, tiempo, mira, ¿no? aquí entra el efecto de máquina del tiempo, porque sí nos vamos a echar. No, así te echaste incluso a los filósofos, todo lo que habíamos. Era lo que te decía, son canciones. Son canciones. O poemas o versos que se platicaban de forma verbal. O sea, las cantabas. Sí. Venía por ahí, ¿no? Algo por el estilo, algo por el estilo. Y aún así, Homero es de las figuras más influyentes de toda la literatura occidental. O sea, creo que el tema de la Ilíada y por lo que pienso que te la enseñaban, que ojo, también aquí creo que la debieron haber enseñado en clase de historia. A mí me tocó leer la Ilíada en la secundaria en clases de español. Era, que- sí, que de era lo que- literatura, de hecho. Ajá, o sea, bueno, a mí en clase de español, que es en donde veías ortografía, sintaxis, todo ese tema de cómo escribir y hablar bien, ahí nos metieron a la Ilíada. Pero debemos de entender que al final del día es un texto muy fantástico, ¿no? O sea, Es demasiado fantástico. Es sí. un texto basado en mitología. Bueno, digo, tanto así que Troya, pues en teoría por ahí la puedes encontrar los vestigios en Turquía, pero en realidad nadie está No se 100% sabe seguros. eso. Sí, no se sabe. No se dice una sabe, mujer. no se sabe. Pero bueno, tradicionalmente se le considera, como mencionas, ¿cómo se dice? Estas dos obras, ¿no? Se le atribuye. La ¿ves que se ve Odisea, bien se chido? le atribuye la Odisea y la Ilíada, que es de la que vamos a platicar hoy. Aunque su figura está, pues, rodeada de misterio, no sé cuántos mitos, no sé cuántas cosas se han dicho, pero sin importar eso, la imagen creada de esta persona, hablo de Homero, ha causado un impacto en la literatura, en el mundo, en la filosofía, literatura, incluso en la moral, en la ética. Todo esta persona, No bueno, esta... puedes hablar de literatura clásica sí, dejando fuera estos. Sí, estos no textos, puedes, ¿no? Y como también dices, no se sabe con certeza si Homero fue una sola persona o un periodo Pero histórico. exactamente, escuché una teoría que me gustó mucho, que cuando hablan de Homero, piensan que de un conjunto de personas, como si el cantante se llamaran Homeros. Sí, es como el Que- estilo que de escritura. El estilo ¿no? de escritura, que son los que iban Sí. platicando esta historia de pueblo en Esa pueblo. es la que se me hace más acertada, fíjate, porque Claro. pues tienen un estilo similar de, no de escritura, sino de contar las historias o cantar las historias. Y yo creo que a ese estilo, a esa corriente, le pusieron Homero o se le puede atribuir a una sola persona. Digo, al final fue hace muchísimo tiempo y no se tienen registros de esto. Y seguramente, como los hermanos Grimm un poco. O sea, ellos recopilaron las historias
aunque muchas veces se les atribuyen a ellos, pero son una Algunas, recopilación. Creo que pasa similar. Algo muy Quien parecido. sea que era Homero, que dejemos claro, no hay evidencia de que esta persona Sí, o sea, llamada están Homero, sus que era un huesitos, escritor, ¿no? estuviera. No hay los huesos, no hay nada. Solo es lo que las leyendas fueron. Así es, cómo se fueron heredando, ¿no? O Así sea, es. transmitiendo. Aunque si fuera una persona, se piensa que vivió en el siglo VIII antes de Cristo, probablemente en alguna región de Asia Menor, no en Grecia, como muchos tienen la idea. No, es más bien tirándole más hacia Turquía. Anatolia, ¿no? En aquel entonces. Cerca de ciudades griegas como Esmirna, Quíos o que están, en la actual Turquía. El nombre de Homero es una variante jónica del eólico Homaros, que es, fíjate, aquí viene algo bien interesante. Y Homaros significa rehén, prenda o garantía. Ok. Hay una teoría, de hecho, que sostiene que el nombre proviene de una sociedad de poetas llamado los Homéridas. Homéridas, que literalmente significa hijos de rehenes, es decir, descendientes de prisioneros de guerra. Dado que estos hombres no eran enviados a la guerra porque se dudaba de su lealtad al frente, pues digo, si han visto las películas de guerra, o si han visto la película de Troya, se pueden dar cuenta de lo salvaje que eran estos enfrentamientos, pero pues no los mandaban a pelear, porque como eran en teoría hijos de descendientes de rehenes o de esclavos o de prisioneros de guerra, pues no pensaban que iban a dar la vida por su patria o por su reino o por lo que fuese, ¿no? Entonces, a estos, cuando no había literatura propiamente dicha, o sea, escrita, escrita se les confiaba el trabajo de recordar la poesía épica local y con ella los acontecimientos del pasado. A eso, o sea, los homéridas hacían eso, ¿eh? O sea, ¿tu Facebook? Más que como tu reportero. Como tu reportero, pero pues era el güey que iba esparciendo el chisme, ¿no? Sí. Pues porque si no, pues ¿quién? Un homéridas era el que te aventaba la de... Y en ese momento entraron los ejércitos de Anatolia y viene ahora corriendo el espartano y entonces... Eran esos, o sea, eran estos como que pasaban esa... Que también nos habla un poco de que si estos fueran hechos históricos reales, pues habría un grado de distorsión, dependiendo obviamente del sabor de la persona que lo platica, ¿no? Pero yo creo que aquí, bueno, vamos a llegar ahí. Existe incluso algo llamado la cuestión homérica. Y este es un debate académico sobre si las epopeyas fueron escritas por un solo autor o compiladas a partir de cantos orales transmitidos durante generaciones. Entonces, es un gran y largo teléfono descompuesto lo que hoy en día tenemos en nuestras manos. Como algunos otros que conocemos sin conceder cuáles, ¿no? Así es. Los antiguos griegos contaban distintas historias sobre su muerte, pero ninguna podía comprobarse históricamente. Ok, aquí ya llegué a la parte de la muerte y si se dan cuenta no platicamos ni infancia, ni formación, ni nada porque pues no hay, ¿no? No existe tal cosa. Ahora, sin embargo, sí tienen registrada su muerte y eso se me hace muy curioso. Ya es algo. Pero hay un dato muy curioso que tenía Homero, que en teoría era ciego. En teoría era ciego, sí. Entonces, no solo, o sea, tenía que recordar y no había manera de registrar nada. Entonces, si la historia cambiaba cada semana, pues se decía te que quedó la última versión nada más. Llevaba a un lazarillo y el lazarillo era quien le describía las cosas y él era el que las memorizaba, pero pues no mames. No, está cañón. O sea, no mames. ¿Has visto el libro que es? Sí, es lo que digo, está cabrón. Bueno, la tradición más famosa dice que murió en Ios, una pequeña isla del mar Egeo. Que de hecho la isla sí existe, sí, claro. y pueden irla a visitar, de hecho. Pero no van a encontrar los huesos de Homero ahí. Pero se dice que ahí está su tumba. Okay. Según la leyenda, Homero llegó ahí ya anciano y murió alrededor del siglo VIII, que él vivió y murió en el siglo entre el 7 y 8 por ahí, ¿no? Antes de Cristo. Se dice que unos pescadores o niños, no se tiene muy clara la leyenda, pero esa es una leyenda local de la isla de Ios. Todo lo que van a oír son estas leyendas recopiladas. Sí, no hay datos escritos en un libro. Esto fue, no se sabe si fueron niños o pescadores donde inicia la historia, pero básicamente dice, según la tradición más famosa, dice que murió en Ios. Según la leyenda, Homero llegó ahí ya anciano y se dice que unos pescadores o niños le hicieron un acertijo que Homero no pudo resolver. El acertijo era: lo que atrapamos, lo dejamos.
lo que no atrapamos, lo llevamos. Y supuestamente la leyenda cuenta que Homero quedó tan frustrado por no poderlo resolver que se enfermó y murió. Y murió. ¿Y sabes cuál es el resultado? Sí, los piojos. Los piojos. Los piojos. A ver, ¿qué entonces cómo es? Lo que atrapamos, lo dejamos. Lo que no atrapamos, lo llevamos. Y entonces este güey se Qué quedó así. chistoso. Se me hace como el acertijo que le puso Bilbo a Sméagol. En donde le dice, a ver, ¿qué traigo en mi bolsillo? Sí. No mames. No, yo qué voy a saber, Sí, güey. exacto, pues oye, güey, no mames, tampoco. Entonces, bueno, obviamente esto probablemente es un mito, lo más seguro, pero refleja algo importante. Los griegos veían a Homero como una figura casi legendaria, rodeada de relatos simbólicos. En Ios todavía existe, de hecho, un lugar tradicionalmente señalado como la tumba de Homero. De hecho, la pueden ver, Pues pueden visitar. buscar la tumba de Homero en Ios y ahí están, hay muchas fotografías. Básicamente es una montañita pequeña de piedras con una inscripción que pues ya se puso más adelante. ¿Qué ¿no? digo? La inscripción es más moderna, exacto. Sí, te iba a sí, decir, sí, sí. esa ya pasó el siglo pasado. Sí, exacto. La hicieron en serigrafía, ¿no? esa ya viene en ChatGPT. Sí, güey. ya esa ya la imprimieron. Pero pues bueno, la isla tiene que jalar turistas, Lucifagor. Entonces, pues, qué mejor decir que aquí murió Homero. Claro. De hecho, por ejemplo, Siracusa al suroeste de Sicilia, también mencionan que Homero caminó por ahí. No, pues hay Entonces, muchas, ¿no? O sea, sí, es sí, como, sí. a ver, si tú dijiste, están los Atlantes, aquí bajaron los Atlantes. O sea, estás en Exacto. Chichén, aquí bajó el astronauta, Aquí huevo. está, ¿no? Para los griegos antiguos, Homero era algo tan importante que muchas ciudades querían apropiarse de su memoria. Reclamaban su lugar de nacimiento, de residencia o de muerte. De hecho, hay 7 ciudades griegas que se disputan ser su lugar de nacimiento. Entre las más reconocidas están Esmirna y Quíos. Ambas están en Turquía. No, aquí nació, güey. ¿De qué hablas? No, No, y el otro güey, claro no. que no. Aquí hacen las arepas. No es cierto. Pero son de acá. aquí salen los ciegos. Sí, ¿no? Aquí nacen los Aquí niños nacen los- ciegos. De aquí es la birria, no, Sí. que es de acá, ¿no? Entonces, ya Sí, sabes, sí, todas sí. esas Güey, discusiones. el clásico, no, aquí son las quesadillas sin queso, Sí, y ya sí, sabes. sí, ¿no? así se la aventaban. Bueno, era algo parecido a... ¿No sonó algo raro? Sí, muchas cosas. Siempre suenan cosas raras en este Sí, lugar. Bueno, era algo parecido a tener el honor de estar conectado con el mayor poeta de la Grecia clásica. De hecho, Alejandro Magno se cuenta que admiraba muchísimo a Homero y que siempre llevaba una copia de la Ilíada, porque posteriormente ya se pusieron de acuerdo varios filólogos Juntaron. y ya la escribieron. Exacto. Y para Alejandro Magno era así como la Biblia, güey. O sea, él se cuenta que llevaba una de esas copias siempre para Y donde fíjate fuera. que es interesante porque no me parece que sea una historia de... O sea, si tú lees, no sé, algunos otros libros de consulta que si bien son ficción, pero parecieran como de consulta, no me parece que sea un libro como para consultar para las guerras, digamos, ¿no? Bueno, O sea, hay unos capítulos que sí parecieran, ¿no? que sí Por ejemplo, como que- el famoso catálogo de las naves. Ah, sí. Ese creo que se ha tomado, los historiadores lo han tomado. Ahorita vamos a llegar a él, pero lo han tomado como referencia. No, pero no se me figura, por ejemplo, tú lees El arte de la guerra y el arte de la guerra trae tips de guerra, ¿no? Entonces Sí, me figura que cualquier militar, aquí lo traigo. Aquí- no, güey, y de hecho lo estudian, Sí, ¿no? sí, Dicen que lo aquí, estudian. aquí lo traigo. Y en este caso no me lo parecía, pero bueno, obviamente Alejandro Magno sabe mucho más Claro. que yo de No, todo esto. además se cuenta, bueno, se lee que Alejandro Magno era admirador cabroncísimo de Aquiles, ¿no? Incluso lo mencionan en muchas ocasiones. Si no me creen, vean la película. Ahí Sí, sale ay, Alejandro claro, Magno. Y si la película lo dice, es Ahí por sale algo, el güey. verdadero Alejandro Magno. Homero fue para los griegos muy parecido, pues Shakespeare para los ingleses, Dante Claro. para los italianos, o bien Cervantes para los españoles, pues Homero Claro. para los griegos. Y durante siglos los niños aprendieron de estas historias o de sus escritos moral, historia y cultura leyéndolo, ¿no? Claro. Muchos arquetipos narrativos nacen prácticamente con él. El héroe trágico, el viaje del héroe, el guerrero orgulloso, el regreso al hogar, la lucha contra el destino. O sea, todas estas son historias que hoy en día Y se es cuentan en diferentes A lo que me cosas. refería yo, que esta historia es la cuna Del resto. de los héroes que hoy conocemos. Sí. O sea, todos tienen algo de este ADN. Incluso el antihéroe, También. que Aquiles es un antihéroe. Aquiles, Menelao, Entonces, todos ellos. es la cuna de todo esto. Sí, efectivamente. Y lo interesante es que más adelante Joseph Campbell
pues ya le dio forma, ¿no? A la Claro. estructura que habían usado durante estas historias y crea el héroe de las 1000 máscaras, bueno, en este caso el viaje del héroe, ¿no? Y ya nos explica cómo funciona y aquí Y lo ves tomando al pie de estos la letra. héroes que no solo es Aquiles, ¿no? Ya tienes a Paris, tienes a Héctor, tienes incluso a Odiseo ya Así en la es. Odisea. O sea, tienes un cóctel de... Varios, ¿no? Y vamos a llamarle héroes por decirle personaje principal, pero también tienes a los villanos, o sea, Secundarios, sí, todo, incluso todo. los Zeus, los dioses, o sea, es muy, muy interesante. Otra cosa es que todo lo que se sabe de la guerra de Troya, que no es tanto, pero todo lo que se sabe lo creó Homero. Bueno, o los Homeros, o O los los Homérides, amigos o los de- amigos de Homero, o la claro. asociación de Homeros, como sea, de ahí sale. No Bueno. se sabe, no tienen registros de Troya. Entonces, se me hace muy curioso que, de hecho, bueno, voy a llegar ahí. Me quiero adelantar Ya, porque ya. hay mucha información muy Sí. buena que me llamó la atención. Bueno, para entender la Ilíada y la Odisea y todos sus escritos, creo que tendremos que comprender un poco el mundo que vivían en ese En aquel entonces, ¿no? entonces. O el mundo según Homero. Aquí se escribía sobre un pasado más antiguo que él, porque la Ilíada no está situada en el siglo VIII antes de Cristo, cuando Homero estaba supuestamente en este plano terrenal. La Ilíada, supuestamente, o la Guerra de Troya, está situada en el siglo XII o XI antes de Cristo. Recordemos que ahí vas para atrás, o sea, Así es. mientras más alto es más Más viejo. antiguo. ¿No? O Mucho sea, más. mientras más se aleja del cero, son Exacto. más atrás. O sea, estamos hablando aquí del año posiblemente 1000 años antes de Cristo, 1100 años antes de Cristo. Y por obvias razones se mezcla mitos, se mezcla Sí, historia, o sea, porque sí hay historia. La mitología en general está como en este apogeo. Así es. Que ojo, para este momento, para los griegos era religión. O sea, Claro. no era mito, no era No, mitología. claro. Nosotros le llamamos mitología griega, pero para ellos era la religión. Y en ese momento creían en estos Totalmente, dioses, ¿no? sin ninguna duda alguna, ¿no? Totalmente. Entonces, pues te puedes imaginar, mezclan mitología, mezclan historia, mezclan hechos de guerra. Y yo creo que varias incluso leyendas, ¿no? cosas. También O sea, leyendas. leyendas que escucharon que a lo mejor no hubo, ponlo. Algo que era muy importante para esta civilización de los griegos micénicos, que fueron, digamos, la primera cultura griega que salió. Luego vino la Grecia clásica, posterior la Magna griega, que es ya la expansión de Ujú. Grecia Magna, que ya es la expansión. Pero en este momento estamos hablando del surgimiento de esta cultura. Entonces es la civilización micénica. Para ellos era, bueno, y en general para todos los que estaban en el mar, rodeando el mar Egeo, Sí. había dos cosas muy importantes y por lo cual básicamente la historia se lleva a cabo. La gloria eterna y el honor personal. De hecho, tenían nombres Claro. o nombres que describían esto. Por ejemplo, la gloria eterna la llamaban Cleos y el honor personal lo llamaban Timé. Esos Para los- que se den una idea, en aquel entonces era mucho más importante morir en batalla, o sea, que la gente se fuera en batalla porque ellos pensaban, si tú mueres en tu casa, tal vez vivas más años, pero nadie se va a acordar de ti. Así es. Pero si tú mueres en batalla, tal vez vivas pocos años, pero vas a quedar en la gloria de la historia. Pero tu nombre tu tendrá nombre ecos en la tendrá- eternidad. Exacto, Eso lo nadie dijo olvidará tu nombre. Máximo Décimo Meridio. Claro. ¿no? Y eso era lo que la Lo que religión, buscaban, ¿no? a lo que ellos le seguían, ¿no? O sea, era más importante la gloria en batalla que el ser un campesino Sí, que le tal diera de cual. comer a toda su familia. Tal ¿no? cual, tal cual. Otra cosa es que todas estas narraciones, todas estas historias situadas en este momento giran alrededor del mar Egeo. Punto. En Quíos, Esmirna, Troya, Ítaca y rutas marítimas comerciales que se usaron por mucho. Ahora, si bien la guerra de Troya tenemos la Ilíada y la Odisea, pero estos solo son 2 episodios. Hay todo un mapa de historias. sí, sí, Ojo, sí. estoy hablando, es un poco como la Ilíada, ¿no? Hay muchas historias por ahí, salvo tal vez no tan targeteadas como la Eneida con Virgilio, que habla, o alguna de estas, pero todas estas hacen la guerra de Troya, Ujú.
que es mucho más amplia que solo estas dos. Que solo estos pasajes, ¿no? Sí, sí. Pero todos están en ese cóctel de pasó, no pasó, Sí, exacto. lo escribió, no lo escribió. O sea, es todo un tema, ¿no? Por ejemplo, el gran caballo de Troya, que normalmente es lo que todo mundo tiene muy claro, eso no aparece en estas historias, pero es parte de otras historias claro. que le dan como... De este universo, como ¿no? de este universo. Del Homeroverse. Del Homeroverse, así es. Bueno, Homero, otra cosa importante es que concebió un mundo que estaba rodeado por mar. Claro. Para ellos estaba todo rodeado por mar, todo era agua, ¿no? Y de ahí, pues, lo importante, o porque era considerado el padre del océano, era considerado el padre de los ríos, mares, fuentes y pozos. O sea, era muy, muy importante. Además de la Ilíada y la Odisea, tradicionalmente también se le atribuyen otras obras a este autor. Es que me da risa decir autor porque no es autor, pero pues se le considera Vamos, autor, ni siquiera las ¿no? escribió en el sentido de escribir, ¿no? Exacto. Aunque hoy los estudiosos creen que muchas probablemente fueron escritas por otros autores o por distintas tradiciones orales, pero como se asemeja la historia, o se asemeja el estilo, pues son de Homero. Mira, a ver, te voy a poner el ejemplo perfecto, ¿no? Tú escuchas una canción de los Beatles y un día vas a Marte y conoces marcianos y estás cantando una canción de los Beatles y atribuyen que tú hiciste la canción. Claro, pero sabes que le hicieron los Beatles, Claro. pero como ellos la conocieron por ti, Sí. pues creen que a lo mejor es tú. No, yo te la duplico. Tu papá. No. Ay. Tampoco. Tus papás. Homero, el de las nalgas pardas, ¿no? No, tu papá te dijo que esa canción era de los Beatles y tú la cantas y después alguien más en Marte te escucha cantarla. O sea, tampoco Claro. tú tienes la certeza. Ni siquiera tú tienes la certeza. Ese es el punto. Alguien le contó a alguien Exacto. y terminó escrita así. Bueno, otras de las historias que se le atribuyen son, por ejemplo, que existen los libros, si quieren buscarlos, están en Amazon, Claro. los himnos homéricos, Claro. que son una serie de poemas dedicados a los dioses griegos. No son himnos como tal, son más bien relatos poéticos que cuentan nacimientos divinos, aventuras, mitos, poderes de los dioses. Los más famosos están dedicados a Apolo, a Hermes, Deméter y Afrodita. El más importante quizás sea el himno a Deméter porque narra el mito de Perséfone, el inframundo y el origen simbólico de las estaciones. Entonces, al final, pues estos mitos... Que si te das cuenta, él parecía más un historiador de mitología, ¿no? Sí. Parecía Pues historiador, tal cual. Sí, este recopilador de la mitología, porque la mitología griega, supongo que en todas las mitologías es similar, pero como a todo le daban una razón mitológica, o sea, llovió, no, pues es el dios de la lluvia. Sí, claro. Oye, pues es que se enojó mi mujer, es la diosa que se enojó, ¿no? O sea, nació el niño con 3 ojos, bueno, pues es que es el dios. Entonces, pero él se encargó de recopilar mucha de esta ficción, de esta mitología. Bueno, me van a matar por decir ficción, pero bueno, de estas mitologías. No, pues es que sí es ficción. Pues o sea, sí lo es. Para ponerles, ahora sí que nombre y apellido. Sí, ¿no? y bueno, se les llama homéricos porque pues están narrados con el mismo estilo, ¿no? Al final, pues tienen estas mismas características, lo cual, pues, los echan al mismo saquito, ¿no? Claro. Otra de estas canciones o cantos creados supuestamente por Homero, los Homeros, o como ustedes le quieran llamar, se titula Batracomiomaquia. Claro, la batracomiomaquia. Batracomiomaquia, que significa la batalla de las ranas y los ratones. Es una parodia épica que imita el estilo solemne de la Ilíada, pero para contar una guerra absurda entre animales, algo así como una sátira literaria antigua. O sea como la rebelión en la granja, haz de cuenta. Sí, como el caminito de la escuela de Ándale, Cricri, güey, también. pero obviamente de hace... De hace 3,000 años. 3,000 años. Otra que es el Margites. Margites fue una obra cómica atribuida a Homero en la antigüedad. Trataba sobre un hombre extremadamente torpe y necio llamado Margites. Lamentablemente la obra casi se perdió completamente y hoy en día solo sobreviven fragmentos y referencias, ojo, no escritas por Homero, no escritas por nadie de ese momento, sino escritas por alguien o recopiladas por alguien más pegado entre comillas, porque también estamos hablando de hace muchísimos años. Y bueno, también tenemos el ciclo troyano, que son una serie de poemas épicos relacionados con la guerra de Troya. Estos son Ciprias, Etiopida, la pequeña Ilíada y el saqueo de Ilión. Estos contaban partes de la historia que no aparecen en la Ilíada. Por ejemplo, el juicio de París, el caballo de Troya,
la Claro. muerte de Aquiles y la caída de Troya. Pero hoy casi todos están perdidos y solo conocemos resúmenes o fragmentos de estos. Que el juicio de París me gustó muchísimo leer eso. Me cayó me en la volvió punta. la loca, güey. Ese güey, París para mí es el peor. Pero estoy seguro, y esto es lo bonito de estos programas, ¿no? Yo he usado muchas veces esta expresión de la manzana de la discordia. Ah, Muchas veces. sí, claro. Hay canciones. Sí, que eres la manzana. Y lo digo con honestidad, sin tener claro de dónde venía. Sí. Y aquí, bueno, no sé si vas a llegar a eso o lo platicamos. No, de una vez, porque de hecho Entonces, es en este momento. Entonces, ¿qué es la manzana de la discordia? Que es muy divertido. Resulta ser que por ahí hay un bodorrio celestial, digamos. Hay una boda en donde se está casando el héroe Paleo y la ninfa Tetis, que cabe señalar que son los padres de Aquiles. Así es. Están en el bodorrio, se están casando, están... El venado. Y de repente se dan cuenta que nadie invitó a la diosa Eris, la diosa de la discordia. ¿Ves? Había dioses de todo. Entonces Eris cabronó, dijo, oye, pues ¿cómo no me invitaste, no? Y entonces, como no fue invitada, lanzó una manzana dorada con la inscripción para la más bella. Y entonces, esta manzana dorada es lo que se conoce como la manzana de la discordia. Porque aparecía la diosa Hera, la diosa Atenea, y la diosa Afrodita. Y tenían que saber cuál era la más bella. Sí. Entonces ahí estaba la discordia. Y como los dioses pues eran tendenciosos, y me encanta porque los dioses son como una familia disfuncional, ¿no? Todos son hermanos, hijos y todo, pero son un desmadre. No, tienen no, problemas. un verdadero Entonces como se desmadre. andaban peleando, Zeus en su infinita sabiduría dice, no, ni más, no vamos a decidir nosotros quién es. Esto lo va a decidir un mortal. Y se le ocurrió escoger a un chamacón, ya no tan chamacón, de nombre París, que es justo el juicio de París. Y entonces llegan y le preguntan a París, oye, brother, mira, tienes estas tres señoritas, lo Mira, cual se parece al tercio programa de de esta reinas. señora Menchaca, ¿cómo se llamaba? Enamorándonos. Ya, a ver, Algo así. ¿cuál te llevas? ¿No? ¿A cuál te llevas? Y estas tres señoritas, tú vas a decidir cuál es la más bella, ¿no? Y el güey dice, pero oye, yo soy, ¿por qué yo soy yo, un donadi, güey? ¿por Yo qué soy un simple brother? mortal, Yo andaba hace güey. media hora dándole cranky a mi vecina y tú quieres que... No, pues tú vas a decidir y él tiene que decidir. Entonces, ¿cómo voy a decidir? Las diosas, que son súper listas, dijeron a huevo. Dijo Hera, yo te voy a dar poder político. Y el güey dijo, pues está bueno, ¿no? Dijo Atenea, yo te voy a dar toda la sabiduría y las victorias militares. Y estaba bueno. Pero lo que no contaban es que Afrodita se acercaría y le diría, yo te voy a dar a la mujer más hermosa del mundo que estará enamorada de ti. Y le acarició el pilín. Y le dice, "Tele", ¿no? Por Y eso se- entonces el juicio de París era este juicio donde dice París, oye, ¿sabes qué? Yo, pues sí está chido ser poder político, está chido ser militar, por alguna razón, Pero ella me acarició el pilín. pero yo quiero la de las nalgas pardas, ¿no? Entonces dijo, yo me quedo con Afrodita y a ver, dame a la chava más coqueta del mundo. Y se le ocurrió a los dioses, que son pícaros y raros, decir, la mujer más hermosa del mundo es Helena, la esposa del rey Menelao. Y si ustedes vieron la película de Troya, entenderán que cuando se la llevan, estalla la guerra de Troya. Bueno, fíjate, es lo chistoso que esa es una de las versiones. La versión que yo escuché es lo mismo, solo que le hacen elegir quién era la más bella entre estas tres y él elige a Afrodita. Porque Afrodita, como bien mencionas, le ofrece Sí, le dices. el güey, te vas a volver en un guerrerazo. Pero no se lo cumplió. Si vieron la película de Troya también van a ver Tampoco se cumplieron. que este güey salió Pelanada, o sea, ¿no? salió collón y pues huyó de su responsabilidad, pero bueno. Así es, y mi punto es cómo aprendes cosas que hablas todos los días, de las que estás tan acostumbrado a mencionar, Claro. y a veces la neta no sabemos. Digo, No, yo lo acepto, pues, no, no. o sea, la ignorancia está ahí, pero cuando lo descubres se siente bien bonito decir, No, eres, se siente ahora bien. sí ya lo uso más, eres la manzana, Era la manzana de la discordia, mamacita. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo realmente Homero? Pues la neta es de que nadie sabe, ¿no? Porque pues no saben siquiera si existió. Entonces, Cantaba era un cancionero. era un cancionero, efectivamente. Era como un bardo, ¿no? Pero tiene otro nombre, como bien Un mencionas. bardo, que me ahorita gusta la palabra que ahorita del vamos bardo. a ¿En dónde llegar. salía el bardo?
Uy, pues en muchas partes. El bardo es Pero el... hay una película o algo, ¿no? En donde aparece pues es no que- sé qué, el bardo. No recuerdo, pero bueno, bardo es el, Sí, sí. el heraldo que anda cantando, Sí, sí, sí. canturreando por ahí. ¿Y por qué? Porque pues si alguien conocía una historia épica, seguro es de Homero. Sí, claro. Seguro es de Y en este aquel güey, entonces ¿no? era. Imagínense que era ¿cómo se llama esta? La de Harry Potter. Era esta K. Rowling. J.K. De Rowling. aquel entonces. O sea, Haz de cuenta. todo el mundo quería sus historias, todo el mundo quería los libros. No sabía si lo había escrito él, pero todo el mundo decía, no, es que el de Homero son las mejores. Están chingonas. Y están era, bien yo vi una entretenidas. vez a Homero en vivo, güey. Imagina, seguro había esas historias. Sí, ¿no? sí, No sí. manches, Yo fui comí a la con plaza él, güey. y comí con Homero. Me tomé un café con él en Sí, el güey, Oxxo, y me contó güey. una historia, la que nunca contó, güey. La que es inédita. Sí, ahí lo vi. Mira, por esta. Por esta, así lo traía el Oye, Homero. pues mira qué tan importante era Homero, o bueno, al menos la representación de él, que una pintura del poeta griego Homero sobre un panel del templo de Isis en Cencreas, un antiguo puerto corintio, donde su rostro refleja cierta severidad, ha sugerido que las imágenes bizantinas de Jesucristo pudieron haber sido ideadas a partir de su figura. Entonces, muchas de las imágenes que ustedes ven de arte bizantino, que Sí, también sí, está sí. en casa, también es antiquísimo, ¿no? Pero bueno, que ven esto, es Homero supuestamente. Nada más para que... ¿Y se pueda- tú crees que...? E incluso en la última cena de Leonardo da Vinci, Ese es Homero, güey. también de color, aparece, güey. no, aparece hasta la derecha. Sí, Eso decían. es Homero también. Decían Entonces, que era Homero. se me hace muy curioso que esta figura mitológica, porque pues es igual que Zeus, güey, básicamente. Es el más popular de la historia, ¿no? Y, y que ha causado este impacto, ¿no? En la sociedad, en la civilización en Claro. general. Bueno, vamos a la obra de la Ilíada, ahora Ok, sí. Ya, ahora ya, sí, ya éntrale. hablamos un poco de lo que es Homero y bueno, o de lo que supuestamente Éntrale, papá. fue Homero. Y ahora vamos al contexto histórico de la Ilíada, nada más para que tengan una idea. Nació en un mundo muy distinto de la Grecia clásica que solemos imaginar. Su creación está rodeada de historias, tradición, guerra, migraciones y memoria colectiva. Por eso es un desmadre. El mundo en el que surge la Ilíada se sitúa, bueno, ok. La obra normalmente se sitúa en el siglo VIII antes de Cristo, aunque los hechos que narra pertenecen a épocas mucho más antiguas, probablemente entre el siglo XIII y XII antes de Sí, Cristo. pero lo que dices, o sea, la obra Se se escri- publicó, Exacto, digamos. se escribió. Digo, si se hubiera escrito Ajá, o ajá. publicado en el siglo VIII Correcto. antes de Cristo, pero son hechos de... Es como si hoy sacaras un libro del 2000. Es un decir, ¿no? Es O sea, como si hoy, o a mejores proporciones, si hoy sacaras un libro de los vikingos que vivieron hace 1000 años, Ándale, ¿no? O una sea, cosa así. por Así la es. distancia que hay entre fechas. Entonces, la guerra narrada sería en la Edad de Bronce, ¿ok? La Edad de Bronce va más o menos desde el año 3300 antes de Cristo al 1200 antes de Cristo. Es un chingo. O sea, es muchísimo. Entonces, la guerra de Troya, que inspira la Ilíada, estaría situada a finales del Bronce tardío. Por eso te decía que posiblemente siglo XII o XIII antes de Cristo. Te estoy hablando del 1100, 1200. Asumamos que se le llama la edad de bronce. La Edad de ¿por? Bronce. Porque se trabajaba mucho mejor el metal, el bronce, metal. que de hecho con eso hacían sus armas, sus armaduras Sí, y todas los metales como el acero, eso vino mucho después, ¿no? El poema pertenece a la llamada Edad Oscura griega y comienzos de la época arcaica. Aquí les va algo bien interesante. La llamada Edad Oscura griega es el periodo que vino después del colapso de la civilización micénica y antes del surgimiento de la Grecia clásica. Normalmente se ubica aproximadamente del año 1200 a.C. al 800 a.C. O sea, esos 400 años se le llama la Edad Oscura griega. Y no precisamente porque fue una época malvada o bárbara, en el sentido moderno, sino que durante mucho tiempo los historiadores tenían muy poca información sobre esos siglos. Había muy pocos registros escritos y parecía un periodo de retroceso cultural. Fíjate que es muy curioso porque si tienes oportunidad de ir a Grecia, Atenas, escuchas toda esta cultura o escuchas todo lo que hay detrás de todas estas historias y al menos en mi punto de vista particular, me parece que hoy en día, la Atenas de hoy en día no le hace justicia a
toda esa gran historia y a todo de hecho ese está bien legado. jodida, ¿no? Es una ciudad, Está bien con el puerca. debido respeto, sucia. Es una ciudad que no está tan bonita. No, además... Y me llama mucho la atención cómo de ser este pueblo culturalmente avanzado, con mucha historia, con todo esto, se transformara en un pueblo no Pues tan como así, África, ¿no? mano. Pues de ahí viene el Un poco así, humano claro. y ve lo jodido que está, ¿no? O sea, Sí, claro. eso es, no Egipto sé. es un ejemplo Egipto parecido. es un ejemplo. O Etiopía o cualquiera de estos países de donde surge el ser humano. Claro. Y actualmente ve cómo Sí, está. me parece muy curioso. La civilización micénica, nada más para que tengan el contexto, es como la protogrecia, ¿no? Es antes del surgimiento de la Grecia clásica que hoy conocemos, y pues se desarrolló en la región del Peloponeso. Esto aproximadamente entre 1600 y 1100 antes de Cristo. Algunas de sus ciudades y centros más importantes fueron Micenas, Pilos, Tirinto, Tebas o Atenas. Atenas Claro. todavía no era siquiera No. la capital. No era nada de eso, que estamos hablando de chingos, de mucho Hartos tiempo, ¿no? años antes. O sea, estaban en ese momento civilizaciones como el Egipto antiguo, como los babilonios, Mesopotamia. Sí, o sí. sea, este tipo, nada más para que vean qué tan antiguo es. De hecho, los micénicos usaban el sistema lineal B, un sistema de escritura que se llama, le habían Ok. puesto lineal B, pero desapareció completamente durante siglos. Grecia quedó prácticamente sin escritura hasta que adoptó el alfabeto fenicio siglos después. Mira qué tal. Eso significa que la Ilíada mezcla recuerdos muy antiguos con costumbres más recientes del tiempo de Homero. Lo que te digo es el sabor de quien sea que lo haya escrito por primera vez, ¿no? Así es. Y que lo recordó de alguien que se lo platicó, o a lo mejor fue a buscar a un tercero que le contara y iba de boca en boca, ¿no? O sea, no sabes nada, si es más, ni siquiera sabes si son las palabras exactas de Sí, Homero, exacto. ¿no? Y lo que quiso decir, Exacto, ¿no? O sea, ¿no? o si era lo que quería decir realmente. Entonces, la Ilíada nace después de ese colapso, cuando los griegos ya no tenían registros escritos de aquel pasado heroico. Lo único que sobrevivieron fueron canciones y relatos transmitidos oralmente por bardos. Antes de escribirse, la Ilíada, como bien mencionaste y correctamente mencionaste, fue cantada durante generaciones. Los poetas orales, llamados aedos, recitaban historias heroicas en banquetes y festividades. O sea, cuando había peda, se ponían a cantar. A cantar. Y como no había como temas como los que hoy conocemos, hablaban de historia y de héroes, ¿no? La escena perfecta es los hobbits tomando Ándale. cerveza y cantando en Ándale. el bar. Así, y estas canciones Así contaban historias, y estas historias pertenecían a tiempos pasados, Exacto. a tiempos heroicos y todo eso. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que la guerra era completamente mítica, pero en el siglo, perdón, durante mucho tiempo se pensó que Troya era mítica, que solo había existido En la mitología. en la mitología, en la Ilíada, en la Odisea. Pero en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann excavó en Hisarlik, Turquía, y encontró restos de varias ciudades superpuestas que hoy se identifican con la antigua Troya. No significa que la guerra haya ocurrido exactamente como la cuenta Homero, pero sí parece existir una base histórica detrás del mito. Porque si existió una ciudad, que eran ciudades-estados, que eran ciudades que pues tenían que defenderse, no eran como estos países, eran como regiones más pequeñas gobernadas por reyes, guerreros y todo esto, pues seguramente sí hubo una guerra. Había guerras por comercio, por rutas comerciales, por pagos de impuestos, por todo esto. Entonces, seguramente hubo una guerra, posiblemente por otra naturaleza, no porque se robaron a la vieja de alguien. O tal vez sí, digo, no lo sabes, ¿no? No lo sabremos. Hay interesante, hay este lugar en Turquía que se llama Kankakl o algo así, donde hay un museo de Troya y donde hay unos vestigios, Oh. en donde se cree que pudiera ser un poco como cuando dicen, se cree que ahí era la Atlántida. Aquí es parecido, se cree que ahí pudiera haber sido Troya. ¿Se cree? Sin embargo, lo que es muy bonito, hay un caballo de Troya a tamaño colosal que puedes ir a ver, o sea, es... O sea, para supuestamente, ¿no? O sea, como supuestamente lo fue el caballo. Sí, no es el caballo de Troya, Pues, de es hecho- una versión hecha del caballo de Troya. Y en algún momento ahí estaban presentando la versión que usaron para la película, Ah, curiosamente. fíjate. Pues mire, nada más otro episodio que ya tuvimos fue la Atlántida. Claro. El periodo de la Atlántida justamente es en el periodo de la época oscura griega.
O sea, Claro. cuando se hunde la Atlántida es en este momento. Pues, qué conveniente, no hay información. Pues se hundió aquí. borraron ¿no? los libros, Pues, brother. nada, no hay registros, hubo no registros. pasó nada. Y Ya no alcanzó el cincel. Se pues fue déjalo el ahí. sistema, mano. Fue el Se les sistema, cayó el sí, sistema. pues pasa. En tiempos de Homero, Grecia estaba reorganizándose después de siglos difíciles. O sea, ya Homero pues vivió ya un poco después, ya cuando Grecia estaba un poco más establecida. Claro. Las comunidades griegas estaban formadas por ciudades-estados, identidades locales y nuevas aristocracias guerreras. Existían a lo que llamaron reinos palaciegos micénicos, cada uno controlado por una ciudad fortificada y territorios alrededor. Eran como pequeños países-estados independientes. Claro. Aquí lo interesante... Era un poco como la idea que tienes de Troya, ¿no? Exacto. Que era un paisito o era una ciudad. Esparta. Que era una ciudad, ¿no? Esparta. Por o sea, ejemplo. claro. Entonces, pues aquí otra cosa interesante es que los reyes eran guerreros. Claro, o sea, para ser rey te tenías que irte a partir tu madre. Entrabas a los madrazos, ¿no? Sí, te exacto. O hacías sea, rey. no, es exacto. Entonces, Pregúntale a aquí, Menelao cuando se pone así. ¡Ah! Oye, que le dan superpoderes y a sí, partir le madres, rompió ¿no? su madre al pobre, al pobre Paris. Bueno, no se sabe exactamente cuántos había porque muchas ciudades desaparecieron a través del Sí, tiempo y los registros pues, son incompletos, pero sí conocemos varios centros importantes. Micenas, probablemente el reino más poderoso, Pilos, importante reino del Peloponeso occidental, Tirinto, una fortaleza impresionante con enormes murallas, y Tebas, Orcomeo también. Entonces son ciudades que fueron ahí así como medio descubriendo que existe hoy en día basamentos que dicen, bueno, aquí pertenecieron. Aquí algo importante, ya creo que lo dijimos, pero nada más para recordarles, Troya no era griega, estaba en Anatolia, cerca del estrecho de Dardanelos, o sea, al noroeste de Turquía. Entonces, más tirándole, bueno, en está Turquía, al realmente. al noroeste de Pero Turquía. es que cuando dices no era griega el tema, pues es que estaban en ese mar Egeo, que era entonces todo lo que pasaba. todo eso era parte de lo mismo, ¿no? Y pues era una ciudad bastante rica, aparentemente, porque tenía el control de rutas estratégicas entre el mar Egeo y el mar Negro. Entonces, Claro. pues tenían lana, o sea, podían controlar el Había paso. billete, había Y billete. seguramente por eso fue la guerra, porque quería. Bueno, en teoría, la guerra empieza por otra cosa, pero. Sun Tsunegi dice que todas las guerras son por dinero. Pues ahí está. Entonces, algo debió de haber habido. Es importante imaginar, el mundo de Troya no era como la Grecia de Sócrates o Pericles, o sea, era mucho más viejito. Las famosas polis democráticas surgirían siglos después tras la Edad Oscura griega. En tiempos de Troya, por ejemplo, predominaban palacios fortificados, reyes hereditarios, aristocracias guerreras y economías controladas desde los palacios. Y en la Ilíada se refleja perfectamente los valores de esa sociedad ¿Tú aristocrática. piensas en esta sociedad que logró crear el Partenón o logró crear el Panteón o este tipo de estructuras simplemente para adorar a sus dioses? O sea, hoy haces una iglesia y están bonitas, pero las haces con toda la tecnología, ¿no? No, pero estaba cabrón. Pero ahí ¿Cómo estaba la cabrón. levantaban? ¿Cómo imagínate, tallaban y que- levantaban. No sé cómo lo hacían, la verdad. El Partenón, el que hoy en día está en Atenas, creo que es su símbolo más famoso Sí. que hay. Ese Partenón se hizo en 1970 y tantos. Esa versión. Esa versión. O sea, lo reconstruyeron. Ah, bueno, porque en pues, a 1800 madreado. y fracción le explotaron una bomba y lo desmadraron por completo. Ah, bueno, llegas se reía mi mujer porque le digo, no vamos a ver el templo de Zeus. Ah, sí, vamos a ver el templo de Zeus. Güey, hay dos columnas y Dos todo lo demás está columnas, tirado, ¿no? sí, y me dice así, no, llega güey. mi vieja y, ¿esto es todo? Sí. Sí, este está un poco más chatito, ¿no? Igual en ¿cómo se dice? El templo de Hércules Sí, claro, ¿no? en Siracusa, pues te hablan de un templo magnífico y nada más hay dos Lo columnas. mismo ahí en Roma, el foro romano, ¿no? También, que llegas y ya ¿no? todo está hecho pedazos. Entonces dices, ¿qué? ¿Y dónde está? ¿Dónde están las estructuras? ¿Y dónde Digo, vivía, no quiero. ¿Y o sea, dónde vivía el emperador? Es muy bonito ir a verlo, ojo, ¿eh? Sí está padrísimo. Pero uno a veces su expectativa es diferente. Sí lo es. Bueno, ¿qué es el motor que impulsa a la historia de la Ilíada? En honor y gloria, el prestigio público. Ojo, el prestigio público era sumamente importante. Muy importante. Las humillaciones públicas eran gravísimas. Toda la trama, de hecho, de Troya empieza por una humillación a Aquiles. Entonces, cuando les digan, se los va a llevar la cólera de Aquiles, eso significa la hecatombe. De hecho, la historia completa arranca gracias
a la cólera de Aquiles, Gracias ¿no? a la cólera de El Aquiles. señor Agamenón por ahí le dice un dios, oye, güey, si tú quieres que se acaben los problemas, pásame a tu esclava favorita, ¿no? Y dice, ay, pero fíjate la envidia, si te la paso, no, me voy a volar la de Aquiles. Y entonces le quita a Aquiles a Briseida, No, la a esclava, Briseida, sí, la esclava favorita de Aquiles, Y que esta es aparte que la cabrona. había ganado gracias a una batalla. Fair and square. Sí, sí, sí. Súper Se la justo. quita a Menelao y Aquiles se para y lo primero que dice, ni madres. Y te me vas a la chingada y me voy. Yo así y me voy, ¿no? O sea, Y agarro mis juguetes y me Y voy. le hablo a mi jefa todavía, ¿ves? Le hablo a mi mamá, Tetis, y le digo, a ver, habla con el patrón y dile que se pasó de lanza. Sí, cara. O sea, era un niño chillón, güey. Pues es que le quitaron a Briseida Sí, y y aparentemente ha de haber estado bien, Briseida, ¿no? pues, oye, Briseida. pues, En la algunos película piensan está que- bien. Unos piensan que era como pareja, otros incluso le dicen que era como su esclava. O sea, tiene varias connotaciones. Sí, alrededor. se habla, por ejemplo, que en aquel entonces tener un esclavo no era nada, ojo, ni tan la versión del esclavo que tenemos clara, o sea, no era ni tan negativo como lo es ahora, pero simplemente era para él había sido como el premio que había obtenido gracias a una Y batalla. es justamente esto que te digo, o sea, una humillación, el que te quiten Sí, tu premio. oye, pues, Puta, pues espérate, oye, güey. no O sea, seas le quitaron su cabrón, medalla de güey, participación, no me jodas. Bueno, aunque mucha gente piensa que la Ilíada glorifica la guerra, en realidad el poema también muestra la brutalidad de la guerra. Claro. Cadáveres mutilados, padres que pierden a sus hijos, esclavitud, ira destructiva y dolor humano. De hecho, Venganza, Davomat. está bien, o sea, no se te olvide, venganza. venganza. Aparte, o sea, sí hay textos bien cabrones. Uno de los pasajes más brutales de la Ilíada aparece en el canto 21, cuando Aquiles entra en una furia casi inhumana junto al río Escámandro. Después de la muerte de Patroclo, Aquiles deja de pelear como héroe noble y se convierte prácticamente en una máquina de matar. Pero aquí es importante explicar un poco. Cuenta la leyenda que Aquiles ya no quería pelear por lo que había pasado con Menelao y Patroclo, que era su mejor amigo, comillas, comillas, que por ahí se habla de que era más bien su pareja. Hay varias. Ok, esa de la pareja, dejen también aclararlo. Eso viene, es una interpretación no de hace mucho tiempo. De hecho, viene en la canción de Aquiles, escrito por una chica no hace mucho. Y se habla de esto por la reacción de Aquiles que tiene. Entonces, Patroclo agarra la armadura de Aquiles y se hace pasar por Aquiles. Esto hace que el ejército lo siga en batalla, pero lo matan. Sí. ¿No? Héctor lo mata. Y entonces, no solo lo mata, agarra el cuerpo y lo zarandean como si fuera trapo viejo, ¿no? Y entonces, cuando Aquiles se entera de esto, se vuelve loco. Se vuelve loco o sea, ya de por sí estaba enojado y ahora... Y ahora les Pero empieza a doler. algo que les quería narrar era cómo está escrita, para que vean un poco la brutalidad, porque sí hay, o sea, el texto está cabrón. Dice, entonces Aquiles le hundió la espada en la clavícula, que por cierto, ¿cómo les gustaba matar en la clavícula? Pues es que seguramente De hecho, había en la algo, película de Troya, algo grandote. todas las muertes que Aquiles, o sea, las muertes que Aquiles realiza son en la clavícula. Ah, Date mira. cuenta de ese detalle. Me acuerdo Date del cuenta- gigante con el primero que se pelea. lo Que le echa hace... acá. Y a todos, ¿eh? Claro. A todos, a excepción de Héctor, que le pone una putiza. Cabe pero- señalar que, ojo, porque alguna vez oí que decían, es que no es la versión original de la historia. Pero, es que ni ojo, siquiera la versión original es la original. Pero no, el Troya no está basada en la Ilíada, es como una construcción de toda, la guerra de Troya. Exacto, de todos hecha en los, una de película, todo el ¿no? ciclo troyano. Hay muchos segmentos ahí que juntar. Lo único que de la película que creo que sí estuvo, que una vez más, es una interpretación Sí, claro. y una interpretación es básicamente seguir la tradición de la Ilíada, porque pues todos han hecho interpretaciones de ella. Claro. Pero lo único que aquí no me cuadró muy bien de la película es que a Briseida la deja ir con este Pirlo. ¿Pirlo? No, ese es el jugador italiano. Y ojo, es un tema posterior el tema de Briseida, o sea, no es al arranque de la película. No, exacto. Eso Sí, pasa. En la película pasa casi al final. Y en la historia de la Ilíada, eso pasa al principio. Sí, pero en la película está el caballo y Sí, pero Patroclo como es su bien dices, primo, como- o sea, pues es una reinterpretación de la guerra de Troya. Y de todos de estos Así es, pasajes, ¿no? ahí Agarran la pedacitos pusieron. y los mezclan. Efectivamente. La versión que conocemos, bueno, ok. ¿Cuándo se escribió? Porque pues van a decir, ok, y se cantó, y se cantó, y se cantó, pero pues ¿cómo llegó a Si nuestras quién la manos? puso ya en ¿no? un papel. La versión que conocemos probablemente se fijó por escrito en el siglo VIII o VII antes de Cristo, cuando los griegos adoptaron el alfabeto fenicio y comenzaron nuevamente a escribir.
Más tarde, en Atenas, durante el gobierno de Pisístrato, se cree que se organizó una versión más estable del poema para ser recitada en festivales públicos. Según una tradición antigua, él ordenó recopilar y organizar los poemas homéricos para que fueran recitados de manera uniforme en las fiestas panataneas. O sea, en los bodorres. En los guateques, ahí a ver, amenízanos. Sí. Échate la Ilíada. Dice, puta madre. ¿Otra vez, no, pero a ver, sí. Dice, puta madre, van a ser 15,000 versos. Bueno, Sí. señor, ok. Oye, en su Spotify, güey, Sí, de está las cabrón. canciones más oídas de los últimos 2000 años. Güey, era pues esa. en Spotify, ¿cuánto dura un audiolibro de la Ilíada? Son como 13 horas, Bueno, hay ¿no? que decirlo que me di a la tarea de hacer un audiolibro de la... Por cierto, si lo quieren escuchar, los invito. Audioverse, audiolibros ahí en YouTube. Y tengo el audiolibro de la Ilíada y son 13 horas. 13 horas, sí, efectivo. O sea, son 13 horas de narración. Imagínate Sí, entonces sí. que te digan, a ver, échate la de la Sí, Ilíada, ahí papá. Pero ojo. Eso ya es en papel. Seguramente la versión que platicaban no duraba 13 horas, ¿no? Bueno, a lo mejor dura todo el guateque, Pues güey. es lo que te iba a decir, pues es cierto. su rocola, ¿no? Era su rocola, era la música. Échate la de la Ilíada y después la de la Odisea. A ver, Puta son madre. 24. La Ilíada está compuesta de 24 cantares, es decir, 24 canciones o 24 versos. Pero cada verso no son 24 estrofas, güey. No, es un madral. son un chingo. Ahorita tengo, de hecho, aquí el número exacto de todo eso. Bueno, siglos después, los grandes estudiosos de la Biblioteca de Alejandría realizaron nuevas copias y comparaciones. Filólogos como Zenodoto, Aristarco de Samotracia. De Samotracia, Sí, no, güey. Ese era un chingón. Sí, ¿no? Y bien pedote. Sí, le metía cabrón. Bien Samotracia. Se ponía bien. Aristófanes de Bizancio. Comparaban distintos manuscritos y corregían versos y anotaban partes que consideraban dudosas. Gracias a ellos sobrevivió gran que parte del consideraban texto. dudosas, güey. Ah, pues, güey. Desde el momento que dejan a un mortal decidir cuál era Sí, la güey. diosa más guapa, güey, está Sí, acá, pues, pero es- ojo, eso no aparece en la Ilíada, ¿eh? Pero No. eso es hecho antes de. antes de. En los juicios de, En los juicios de París. París. Lo impresionante es que ninguna copia original sobrevivió. Todo lo que leemos hoy de la Ilíada desciende de generaciones y generaciones de manuscritos copiados a mano durante más de 2000 años. Ahora, fíjate. Si hablamos alguna vez de que la Biblia tiene versiones que no sabes porque son historias que se contaron, esto es igualito. O sea, es una madre que se contó muchas veces, después se reescribió y se reescribió. Aquí y se en teoría reescribió. la Ilíada es más vieja que la Biblia. Sí. Muchísimo más. Porque no había escritura. Supuestamente en la Biblia sí ya había Alguien registros. escuchó a Jesus y escribió. Y escribió de pero volada. aquí es la historia de la historia. Y luego, cada vez que un cabrón la reescribió y la tradujo, Le ponía de su cosecha. pues ¿por qué no? Pues Oye, claro. pues tenía le arrastraba el paquetax, Sí, ¿no? Y eso no lo decían antes. Exacto, le decían Héctor el que arrastra el paquete. Héctor, el ¿no? que arrastra el paquetox. Bueno, dejen decirles que mi personaje favorito es Héctor, ¿eh? Y no porque arrastra el paquete, sino porque de verdad creo que es el güey más humano de toda la historia, güey. Sí, Y París, está bueno. París me caga. caga. Me caga. Es un... Y bueno, ahorita van a Es ver. un por ahí. guayna. Bueno, ok, en fin. Ok, lo impresionante es que ninguna copia original sobrevivió. Todo lo que leemos hoy de la Ilíada desciende de generaciones y generaciones de manuscritos. La copia escrita más antigua que se conserva de la Ilíada no es un libro completo, sino fragmentos en papiro. Los restos más antiguos conocidos datan aproximadamente del siglo III a.C., es decir, unos 500 años después de que el poema probablemente fuera compuesto. imaginas? Muchos de estos fragmentos fueron encontrados en Egipto, porque el clima seco ayudó a conservar estos documentos. Wow. Uno de los más famosos es llamado el Papiro de Bankers. Contiene partes del canto 24 y suele fecharse en el siglo II a.C. También existen pequeños fragmentos aún más antiguos, aunque extremadamente deteriorados, provenientes de Oxirrinco y otros yacimientos egipcios. Pero si hablamos de manuscritos más antiguos, casi completos de la Ilíada, entonces hay que ir mucho más adelante a la Edad Media bizantina. Fíjate En ya. particular, si quieres conocer una, tienes que ir a Verona, porque en Verona hay un museo en donde tienen un pergamino escrito entre el siglo X y XI ya de nuestros días. Y ahora, esta idea guárdala en tu cabeza, güey. ¿Tú viste el tamaño del libro con letra de molde Chiquitito, sí. en cursiva, en así, ¿no? Imagínate en manuscrito. Sí, no mames. O sea, en papiros. Pues tenías crisoles, tubos ¿no? y tubos y tubos y tubos de
Sí, no, para era escribir todo esto. pinches O sea, grimorios enormes, ¿no? entonces te habla de cómo sigue la tecnología digamos, de cada vez poner más información nos en vamos lugares más compactando. pequeños. Se va Entonces, compactando. Yo soy moderno, señores, entonces, muy moderno. Pero si hablamos del manuscrito, bueno, como te digo, este que está en el Museo de Verona, en Italia, escrito en la Edad Media bizantina, entre el siglo X y XI después de Cristo, se le llama Venetus A. En Venetus A es probablemente el manuscrito medieval más valioso de la Ilíada. ¿Y sí lo puedes ver en el museo? Está, O sea, ¿sí está expuesto. Fue copiado en Constantinopla alrededor del siglo X y contiene no solo el texto del poema, sino también comentarios antiguos llamados escolios, donde los eruditos bizantinos preservaron discusiones de filólogos alejandrinos. Aún así, al comparar cientos de manuscritos y fragmentos, los especialistas han logrado reconstruir un texto consistente de la Ilíada. Entonces, ¿qué es lo que hoy puedes leer? Esto que encontraron, fíjate, en el año, 1800 años después, Claro. es de lo que sabemos hoy. Aquí viene algo. Sí, en lo que a nosotros respecta, la historia puede haberse creado hace. Entonces, checa mucho menos esta tiempo. mezcolanza. Esto es lo más fascinante. La guerra de Troya ocurrió probablemente alrededor del siglo XII antes de Cristo. La composición oral se hizo en el siglo VIII antes de Cristo. Los primeros fragmentos escritos conservados fueron del siglo III antes de Cristo. Y los manuscritos completos más antiguos son medievales de unos 1800 años después de la muerte del autor, bueno, o del supuesto autor. Entonces, eso te puedes dar cuenta. Y no había materiales para guardar el dato exacto. Luego, entonces, quién sabe si esta historia sea cercana a la realidad. Sí. O sea, lo que pensó Homero, digamos. Exacto. Bueno, ahora sí, la Ilíada. Técnicamente la Ilíada es una obra extremadamente sofisticada. Aunque hoy leemos como literatura, en realidad fue creada dentro de una tradición oral y eso determina casi toda su estructura técnica. La Ilíada ok. ¿Tú sabes por qué se llama la Ilíada? Bueno, había una ciudad que se llamaba Ilio. Ilión. ¿No? Ilión, que es Turquía. Que es Grecia. Que es Troya. Troya, básicamente. La Ilíada se llama así por su nombre, significa literalmente el poema de Ilión. Ilión era otro nombre para la ciudad de Troya. En griego antiguo, el título era Ilias, que puede traducirse como historia de Ilión o poemas sobre Ilión. Está escrita. O sea, para que seamos más claros, a lo mejor para cuando le escribió Homero, ni existía la palabra Troya. No, o sea, era Ilión. Era Ilión. Troya vino después. Sí. Está escrita en algo que los estudiosos llaman hexámetro dactílico. El hexámetro significa que cada verso tiene 6 unidades métricas principales. El resultado produce un ritmo muy solemne y musical, ideal para la recitación oral. Claro. El poema estaba pensado para ser cantado o declamado, no leído de manera silenciosa. Pero ese artilugio técnico, digamos, de escritura, ¿es de Homero? ¿O es de quien sea que lo escribió en el 1800? Es de quien sea que lo escribió, de quien lo cantó supuestamente y luego lo escribieron. Entonces, no, por supuesto que no es de Homero. O sea, por supuesto que no. Digo, ¿cómo puedes creer que es de Homero si pasó 2000 y tantos años? No. De hecho, aquí viene algo que me voló la cabeza. Se cree que Homero era analfabeto. Y ciego. Y ciego, o sea, pues si no veía, pues como escribía, ¿no? Y cómo leía, ¿no? O sea, pero se cree eso. Sí, pero o sea, su magia como Beethoven sordo, güey, pues era así, yo narrar, me acordaba. ¿no? Narrar y narrar. Otra cosa es que no está constituida como una novela moderna. Está formada en bloques narrativos, escenas de combate, catálogos, discurso, duelos, asambleas o intervenciones divinas. O sea, no existe el capítulo 1, capítulo 2, sino son como escenas muy concretas. No, son las canciones realmente. Exacto, ¿no? son como las canciones. Muchos investigadores creen que estas escenas provenían de las tradiciones orales más antiguas que luego fueron unificadas. Aunque parece enorme y dispersa, técnicamente la obra tiene una unidad muy fuerte, la cual es la cólera de Aquiles. Ese es el leitmotiv. Todo se basa en la cólera. Exacto. Empieza con la cólera y termina con la cólera. Bueno, termina con un Aquiles más empático, ¿no? Un Aquiles que ya dice...
Sí, O sea, que incluso llora con el papá. sí, 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 ¿no? que le dice, ok, güey, ya, la verdad sí me pasé. Sí, Se vio, la verdad sí me pasé de lanza. manché, O sea, sí me manché. Sí me manché, Ya, ahí sí está. me manché. Ahí muere. Bueno, muchos investigadores creen que estas escenas provienen, bueno, aunque parecen enormes y dispersas técnicamente, todo gira alrededor de la cólera de Aquiles. El primer verso, literalmente, o sea, cuando ¿cómo se dice? La historia empieza, Ajá. el primer verso dice, canta, oh diosa, la cólera de Aquiles. O sea, sí empieza el libro. Trata Bueno, de eso, la claro. historia. Todo gira alrededor de la ira, el honor, la humillación y la mortalidad. La guerra de Troya es casi es un escenario secundario. El verdadero núcleo psicológico es Aquiles, es el rockstar de allá y que curiosamente no aparece durante la mitad de la historia. No, o sea, no, Aquiles pues se no. desaparece durante un chingo de tiempo. No, porque al final del día está como en el back sucediendo cosas. O sea, es como una novela donde lanza el desmadre sigue y ya después regresa a resolverlo, ¿no? Sí, Básicamente algo así. básicamente algo así. También tiene un detalle que me gusta la historia, que te habla de los dioses, de cómo los dioses, parecían como niños chiquitos a veces. Eran Sí. como esta familia disfuncional peleando entre ellos. También hay que entender eso, ¿no? Que Pero les dan este carácter muy humano, ¿no? sí, los que dioses bajan e intervienen. Bajan y le hacen de pedo, intervienen. No es como- y te no es- doy las armas. Sí, y, o sea, no es como hoy en día entendemos la religión que pues los dioses te dan señales para que entiendas y para que sí, no, ahí interpretes. sí bajaban y decían, no, güey, pártele la madre. En la Ilíada bajaban a jugar dados con las personas. Digo, tanto así que Aquiles lo primero que hace es hablarle a su madre, a la diosa Tetis, y le dice, oye, ma, pues es que me quitaron Míralo. Y Tetis es tan linda que va y le chilla a Zeus, ¿no? O sea, es como de, brother, Oye, güey, no oye, seas cabrón. sabes que se chingaron a mi güey. chavo, güey. Le robaron, güey. sí, pues no le hagas. Ok. Los personajes más importantes de la Ilíada pueden dividirse en 3 grandes grupos. Aqueos, que es una manera antigua de llamarle a los griegos. Los griegos. Los troyanos y los dioses. Esos son los 3 grandes grupos. Pero el núcleo emocional del poema gira principalmente alrededor de unos pocos personajes clave. Del lado de los aqueos ¡Chan! tenemos Caídas. Aquiles, el protagonista absoluto, hijo de la diosa Tetis y el rey Peleo. Es el mejor guerrero griego. Toda la Ilíada gira alrededor de su ira contra Agamenón y las consecuencias de su cólera. Le quitó su chava, o sea, eso yo también yo Cualquiera, lo entiendo. mira, Yo sí lo entiendo. al Pónganse en sus talones. cuate. Claro. ¿No? O en sus cunclillas. Pónganse en sus cuclillas. Hay ese debate. ¿Es cuclillas o cunclillas? No tengo idea. Eso Pregúntale al señor al que Jipete. recoge los bats de los diablos rojos del México. Él se pone en patillas. Él se pone en patillas. En piernillas. En piernillas. Bueno. Ay, ustedes saben de quién hablamos, chiquitines. Bueno, Agamenón, rey de Micenas y comandante supremo de los aqueos. Su conflicto con Aquiles inicia todo el poema cuando le Todo el arrebata a Briseida, esclava y botín de guerra de Aquiles. Bueno, otro personaje, Patroclo, que aquí Patroclo, unos dicen que es amigo, otros dicen que era como su primo, su sobrino, otros han mencionado, o bueno, en este caso la autora, no recuerdo el nombre de la autora de La canción de Aquiles, que es un libro reciente. Digo, esto es por la reacción de Aquiles, ¿no? Se siente que Sí. si fuera solo su cuate es demasiado exagerado. Y que mira, yo creo pero que... amen libremente. El tema, exacto, es lo que te iba a decir, el tema de la homosexualidad es una interpretación muy moderna. En ese momento tenían otras Solo tenían sexo entre ellos, pero no eran homosexuales. Sí, no se daban besitos. No se daban- Solo se no- penetraban. No lo hacían ya. con cariño. No, nada. Guácala. Bien, Odiseo, que era Claro. el rey de Ítaca. Y que es interesante porque es el héroe de la Odisea. Sí, y By the curiosamente way. era el menos poderoso físicamente, Sí, sí. ¿no? Ajax, el grande. Ajax está uno de bueno. los guerreros más fuertes del ejército aqueo. Es enorme, resistente y brutal en combate y casi una muralla humana. Lo representan muy bien en la película, ¿eh? El actor sí es Sí, una sí. montaña. Bueno, Néstor, viejo rey de Pilos, es el consejero más sabio del ejército griego. Constantemente cuenta historias del pasado y trata de reconciliar a los líderes.
Por el lado de los troyanos, tenemos a Héctor, el gran héroe troyano y principal rival de Aquiles. Claro. Príncipe de Troya e hijo de Príamo. Que los troyanos son como los buenos, ¿no? Un poco. Y digo, para esta historia Híjole, todos son héroes, pero... Yo pensaba que sí. No, bueno, porque se robó a la chava, o sea, también. Pero ese fue Paris. De Paris, pues no, sí, no, claro. Héctor es el buenazo, pero fíjate que, mira, ponte a pensar. La guerra empieza porque, en teoría, en este caso los espartanos, que era de donde era Agamenón y Menelao, ya habían vencido a todos los pueblos y solo les faltaba ver cómo le hacían con Troya. ¿Qué sugieren? Sugieren que hagan una alianza. ¿Y qué hace Menelao o Agamenón? No, Menelao. No, Menelao. Menelao, ¿qué hace? Vengan, manden a una embajada y vamos a armar aquí una alianza. Entonces Menelao invita a los príncipes, a Héctor y a Paris, porque se tenía el plan de que iban a casar a una de las hijas de Agamenón, de Menelao, perdón. De Menelao. Agamenón es el rey. Ajá. Bueno, entonces iban a casar a una de las hijas de Agamenón con Paris. Pero va esta comitiva a hacer ese trato. Paris se le hace guapa la hija de Agamenón, pero dice, ay, pero la Helena... Pero Helena es la que me toca, es mi premio. La cuñada del Agamenón Sí, claro. está acá, Con un ¿no? detalle muy interesante que también por ahí está en alguno de estos escritos, que hablan de que mucha gente quería con Helena. Helena es un Pues, símbolo. Muchos de los príncipes reyes querían con Helena, pero a quien decidiera quedarse Helena, todos los demás lo apoyarían. Y entonces Helena se queda con Menelao. Por consiguiente Agamenón, y entonces todos estos pueblos se alían con ellos Esparta. porque dicen, no, ni madres, pues es que ustedes son... Se quedó con él, si Helena lo eligió. Entonces es mi Y punto. entonces toda esta bola de gandules... El culero fue Paris porque fue a robarse a la morra del Menelao. O sea, Pero estaba enamorado, pero todavía, ¿qué güey. madres? No Era estaba amor, enamorado. güey. Era calentura, güey. Era pura pinche calentura. ¿Y sabes qué? También no solo calentura. Era ver, mira, güey, yo te bajo a tu vieja. Sí, se vio mal, la verdad. se Sí, vio. güey. O sea, y además arma todo ese desmadre. Ya lo dijo James Addiction, ¿no? No puedes conseguirte, si no puedes conseguir tu propia chava, no friegues, Pues, ¿no? bueno, otro personaje, ya lo hemos mencionado, el infame Paris, príncipe troyano, que provocó la guerra al llevarse a Helena. No es un gran guerrero, pero sí es bello. Y que cabe señalar que originalmente era como un huérfano. Era Y de repente huérfano. les apareció así como, mira, y este chavo, es tu hijo, es mi hijo. Sí, A todo dar. tenía un supuestamente, ¿no? Un Como- lunarcito. Como un lunar raro. ¿no? Una mancha. Helena, obviamente, la mujer cuya Claro. huida con Paris provoca la guerra. Andrómaca, la esposa de Héctor. Claro. Y bueno, y por el lado de los dioses tenemos a Zeus, el rey de los dioses, que en esta adaptación de Netflix de Troya, la caída de Troya, creo que se llama. La caída de Troya, que está bien buena. ¿eh? Ponen a Zeus como un morenazo de fuego, güey. Y es que siempre, está bien, porque es una interpretación. Él se puede ver como él quiera. Él se puede Es ver como como él Neo, quiera. güey. Pues Él sí, puede verse- sí, yo lo sé. Si Zeus en algún momento se convirtió en toro para irse a echar a alguien, ¿no? O sea, Claro. que no quiera ser moreno. Y te decía hace rato, creo que el que Está sea buena esa serie, sí, por y cierto. muy bien hecha. Bien hecha. Y el hecho de que sea afrodescendiente, africano, o esta versión de Zeus, tendría más lógica que fuera así, que fuera güero de ojos azules como acá. Bueno, como es un Thor. poco lo que pasa con Jesucristo, ¿no? Que tenemos Exacto. esta versión blanca de pelo güero y se dice, por ahí cuentan, que donde vivió más bien era Pues eran moreno. de pelo morenitos, oscuro, ¿no? ¿no? Pero pues es Sí. como lo representes tú, hombre. Entonces, pues, negritos, pues era más Pero cercano. tú siempre te lo imaginas güey. con el rayo acá, pues, Pues, no, a huevo, relájate. Pues así se ve chingón. Bueno, Atenea apoya a los griegos, diosa de la estrategia, inteligencia y guerra táctica, pero encabronadísima con los troyanos porque no la eligieron. París, en este caso, otra sí. cagada del pinche París, ¿no? Ese pinche París. Porque no la eligió como la más bella. Bueno, también tenemos Apolo, protector principal de Troya. Era otra de las que se enoja con los troyanos porque pues también no era la más guapetona según París y pues también se la agarra contra estos cabrones. Y Afrodita, que era la única que protegía a Que los los troyanos ayudaba, ¿no? y que en particular protege a París y a
ya está Heleno. Hay un personaje por ahí que no es tan popular ahí con los troyanos, que es este cuate que se llama Eneas, que después Virgilio escribe la Eneida. Ah, claro, que es parte de los troyanos, pero tiene un detalle curioso, que en teoría es el fundador de Roma. Es el fundador de Roma, es el que sale después de la batalla y es quien llega al Valle de las Siete Colinas. Y es quien le diera nombre a mi personaje de Vampire de Masquerade del juego de rol. Ah, ¿en Se serio? llamaba Eneas. Ah, pues, y de hecho hay muchos personajes bien importantes. De hecho, no recuerdo uno que es como una especie de... ¿Te acuerdas de la película 300? Sí, claro. ¿Te acuerdas de que hay un personaje que lo sigue detrás, que es como jorobadito? Ah, sí, pues es el que los traiciona. Ah, bueno, ese personaje, nada más la forma física, hay un personaje así, que Homero lo representa así, pero que era el principal detractor de Agamenón. Entonces, este güey se dedicaba a difamar a Agamenón y lo criticaba públicamente. Sí. Entonces, hay personajes muy interesantes es muy interesante. en toda la Ilíada que vale la pena analizar uno por uno, porque pues son temas que, a pesar de que fueron creados o concebidos hace casi 3,000 años, son muy actuales. Pero o sea, los aparte sentimientos. es ficción muy divertida. Es ficción O sea, demasiado. hoy con el bagaje que tienes, a lo mejor de niño no lo veías, pero hoy con el bagaje, el gusto, está muy divertido. La novela, porque acaba siendo como una especie de novela. Sí, un culebrón. O sea, sí está cabrona. Bueno, y por último, Tetis, que una vez más son los principales, no son todos, hay muchísimos más. Tetis, madre divina de Aquiles. Y bueno, otra cosa es que aquí es en donde creo que por lo cual es muy tediosa la obra, porque Homero usa símiles muy desarrollados. Pero cuando digo muy desarrollados es que se la jalan, checa. Por ejemplo, un guerrero no solo ataca como león. El poema puede pasar 10 líneas describiendo al león, al bosque en donde lo ataca, a los pastores, al miedo de los animales, al miedo que sentía el guerrero. O sea, ¿sabes? Y lo va diseccionando poco a poco. Y por eso no, te pierdes. Hay una parte, creo que es como en el 22, en donde empieza a recitar el nombre de todas las ciudades. Ah, es en el catálogo, no es como en el cuarto. Pero, puta, de repente, pero todos los nombres son así súper extraños, ¿no? Sí, Entonces llega un punto que dije, ¿qué está diciendo? Que curiosamente ese canto, el del, si no me equivoco, es el cuarto o el quinto, pero el catálogo, como lo llaman, el catálogo de naves, historiadores modernos lo han usado para darse una idea de más o menos las extensiones y el tamaño de los ejércitos de ese entonces, porque él menciona muy bien cuántos barcos. Claro. ¿No? Incluso las naves negras, como lo menciona cada rato, ¿no? Las naves negras. Y eso me causó mucha curiosidad. ¿Por qué las mencionaba como naves negras? Y es que el tipo de madera que utilizaban era color muy oscuro, muy a diferencia de otras que estaban allá. Bueno, las heridas... ok. Estas comparaciones desaceleran el combate y crean imágenes muy cinematográficas. O sea, estas descripciones, puta, sí se vuelve tedioso, lento. Sí. Sin embargo, en tu cabeza se genera una escena hollywoodesca. Muy chingona. Esta escena en la que todos están madreándose porque todos se quieren chingar el cadáver de Patroclio, güey. ¿Qué dices? Pero y le pegó fulanito a no sé quién y sutanito a no sé quién. Y fulanito. Dices, güey, qué pedo, ya que alguien se lo lleve. Fíjate, las heridas están descritas casi anatómicamente perfectas. Homero menciona, una vez más, pensando que Homero es una persona, tendones, hígados, mandíbulas, pulmones, clavículas, cerebros. Muchos estudiosos creen que esto proviene de la observación real de combate o de una tradición. O sea, quienes crearon esta narración presenciaron combates. Y es por eso, por eso me regreso al principio de nuestra plática, en donde te decía que los homéridas, estos hijos de rehenes o estos hijos de rehenes, iban a la guerra no como guerreros, sino como observadores, porque a ellos no les daban la confianza. Pues decían, güey, este güey es hijo de alguien que capturamos. Claro que no. Entonces no creemos que vaya a ser leal a nuestro rey, pero que vaya de todas maneras para que narre.
Entonces, pues de aquí viene esto, ¿no? O sea, lo observaban de primera mano y por eso es que tenían estas descripciones tan... Pregúntale al príncipe de las Islas de Hierro, güey, si son fieles los que capturan. Exacto, bueno, ¿cómo se llama? Al Theon Greyjoy, Theon ¿no? Greyjoy. Entonces, la Ilíada mezcla elementos de distintas épocas, por ejemplo, armaduras miseicas del periodo de bronce, costumbres de la Edad Oscura griega y prácticas del siglo VIII antes de Cristo, que es cuando fue creada. Entonces, pues Sí, tiene o sea, una variedad. Y yo ahí creo, honestamente, que debe de tener muchísimo de la versión que ya se escribió en los 1800 después. O sea, Sí. esta historia debe de tener mucho de la actualidad de cuando se hizo realmente Sí. ya la última recopilación y Sí, todo esto. sí, sí. Porque al final acuérdate que ellos terminan interpretando. Entonces tratan de interpretar a lo mejor que se ve, ¿no? Y las interpretaciones, pues son eso, son interpretaciones, ¿no? Entonces esto crea un mosaico histórico comprimido en un solo poema. Claro. Que eso es lo chingón. Bueno, la Ilíada, como hemos mencionado, está dividida en 24 cantos. Cada canto funciona como un capítulo relativamente autónomo, pero conectado al conflicto central, que una vez más es la ira de Aquiles. La obra tiene aproximadamente 15,693 versos. Apréndetelos. Sí, pues no ya. te puedes aprender mi Te teléfono, dije, güey. pues sí, es real, ¿eh? No Sí, me sí. sé los teléfonos de nadie. Todos los escritos están en hexámetro dactílico, lo que te mencionaba, que estaban en 6 partes. Bueno, aunque parece una historia sobre toda la guerra de Troya, en realidad la Ilíada cubre solamente unas semanas del 10º año de la guerra. Como- La guerra dura una Como década. 50 días, ¿no? Como Supuest- si es muy poquito. Supuestamente la guerra dura Claro. 10 años y la Ilíada, pues nada más al final, ¿no? Es como la narración del final. La guerra entre aqueos y troyanos lleva casi 10 años y todo comienza cuando París se lleva a Helena, esposa de Menelao. Entonces los reyes griegos se unieron a las fuerzas para atacar a Troya bajo el mando de Agamenón. Pero en el canto 1 no ocurre al inicio de la guerra, sucede ya muy avanzado el conflicto. Digo, ya no, y tampoco termina la guerra ahí. No. Pero digamos que es para ya hacia el final. Que de hecho la guerra termina con la Odisea. Exactamente. ¿No? Que es ya Bueno, la Odisea ya terminó la guerra y es el regreso de Odiseo a Ítaca, me parece. A Ítaca y bueno, toda su... Y las aventuras que tiene para regresar regresar. Y bueno, y como decías hace un rato, también otra de esta obra de La Eneida. la Eneida, que también es este personaje que termina la guerra y se va a otro lugar donde... Aquí, al final te voy a dar una cronología bien chinguen. interesante que te va a gustar. Ok, todo comienza cuando aparece Crises, sacerdote del dios Apolo. Su hija Criseida fue capturada por los... Crises era capturada por los griegos y entregada como botín a Agamenón. Crisis llega al campamento aqueo llevando regalos para rescatarla, suplica humildemente. Todos los griegos quieren aceptar, excepto Agamenón. Agamenón humilla al anciano delante de todos y le dice que se vaya a chingar a su madre y amenaza con hacer... Aquí solo mis chicharrones Sí, traen. y bueno, y de ahí lo que ya les contamos. De ahí que se enoja, le quitan a la otra. No, le manda la peste. Claro. Entonces estos güeyes dicen, güey, regrésasela. Le regresa a Criseida, pero pues Pero él se se queda lleva a con Briseida Briseida. Y entonces es todo este desmadre que aquí les enoja. Y bueno, ok. La estructura, a pesar de que son 24 cantos, la podemos dividir en 5 grandes bloques, que es más o menos cómo se desarrolla la historia. El primer bloque o el primer gran bloque, que sería del canto 1 al canto 9, lo podríamos titular como la ira de Aquiles. Aquí se establece el conflicto principal. Agamenón humilla a Aquiles, Aquiles abandona el combate y los troyanos comienzan a ganar ventaja porque no tenían a su héroe. El gran héroe se va, que ese es el problema, y les empiezan a dar caña a gacho. Y no los inspira, ya sabes todo eso. Bueno, este es el bloque más político y psicológico de todo este libro. Luego, el segundo bloque, que iría, digamos, que del canto 10º al canto de 15º, se le podría llamar como el desastre griego, sin Aquiles ya. Aquí ya Aquiles ya no Aquiles aparece. dijo, yo no voy a pelear más ¿Qué es por lo que este te digo? pelmazo. Que el héroe principal, el más cabrón, se va toda la historia. Y güey. acuérdate un poco de lo que ves en la película que le dice, güey, ¿por qué no peleas tú tus propias Sí, batallas? a ver, ¿no? ya ver si quisiera está ver a un chingón, rey ¿no? peleando Claro. sus guerras, ¿no? Que aquí sí pelean, by the way. Que aquí sí pelean, nada más que ahí no. Sí, sí. Pero me recuerda un poco al libro de Moby Dick, cuando en un principio se presenta Ismael, el protagonista de la Y historia. de repente, Ajá, y 3 hojas después, oye, ¿y el Isma?
Pues ya se fue, güey. Y nunca vuelve a aparecer el pinche Se fue Ismael, huyendo el güey. cabrón. Así con Aquiles, nada más que él sí regresa a partir madres, que eso está chingoncísimo. Sí, Bueno, sí. sin Aquiles, los aqueos retroceden. Héctor domina la batalla, porque Héctor era un gran guerrero, era un héroe también. Y los troyanos casi incendian los barcos griegos. Aquí aumenta muchísimo la tensión militar. Luego, el tercer bloque, que iría del canto 16º al canto 20º, al canto 18º, es el corazón del poema. Patroclo usa la armadura de Aquiles, combate contra los troyanos. Les dice, they could take our lives, but they will never take our freedom. Y ya, bye. Porque pues Héctor se lo termina Que en la película empaquetando. lo manejan como su primo, pero es prácticamente la misma idea, ¿no? Puede ser su primo, puede ser su hermano, puede ser su novio, puede ser su amigo. Era un ser querido de Aquiles. Se querían. Entonces ocurre la transformación psicológica de Aquiles. Entra en modo berserk Sí, y a valió partir madres. ahí. Rómpeles hocico a todos. El cuarto bloque de esto, que iría del canto 19º al canto 22º, que es la venganza de Aquiles. Y aquí es cuando este güey agarra... Putazos. Así como se le puede llamar, entra en su super Lo dijiste saiyajin. bien, ¿no? modo berserk. Modo berserk. Madrear y matas, La subes. parte más Regresa brutal el gran héroe de los y encabronado. griegos, encabronado. Encabronado. 2 veces. Sí. Que aparte esto es muy interesante porque Agamenón y Menelao dicen, güey, esto está buenísimo porque va a hacer que regrese, güey. Sí, hijos de puta. ¿no? Chingada, ¿no? O sea, dijeron, no, güey, que lo mate porque esto va a hacer que... Sí. Y dicho y hecho, Malditos cabrones. regresa con todo. No se nos olvide que Aquiles era un guerrero gracias a las bondades de su madre Tetis, que solo era vulnerable En el talón. en el talón. Digo, por si nunca llegamos a esto, ¿por qué era vulnerable el talón? Porque la mamá Tetis lo agarró de la pata y lo sumergió 3 veces así como pulpo para cocinar en el río Estigia y eso lo cubrió, Pero cuando salvo lo agarró la de- patita donde lo agarró. De aquí, qué puta conveniente. Y por eso es que Oye, ¿y qué, no y era... qué tanto intervienen los dioses? Que los dioses desvían flechas. Son unos chismosos. Y de hecho, cuarta, estos güey, cabrones sí, claro. desviaron la flecha para que le pegaran el talón. Sí, güey, Güey, son qué unos pedo. cabrones. Oye, otra cosa diferente de la película que vimos todos de Troya a la Ilíada, que en la película Menelao muere en el combate Claro. que tiene con Paris porque Héctor se lo echa. Pero en la Ilíada, en el libro, sobrevive. sobrevive. Sí. Y de hecho se va con Helena y vive. Se la lleva, años dice, tú eres felices. mi Nash, sister, Desde vámonos. que casaste conmigo, eres de mi propiedad, cabrona. Eres de mi propiedad, ¿escuchaste? ¿Qué tiempos esos? Estaba a punto de decir algo totalmente incorrecto, pero no lo diré. Aquellos tiempos, mijito. Aquellos momentos. La venganza de Aquiles. Aquiles se vuelve a la guerra, masacra a troyanos a diestra y siniestra, lucha incluso contra el río Escamandro y finalmente mata a Héctor. Este es el clímax de la Que historia. en la película pasa como en 30 segundos. Sí, no está bien. No, pero bueno, miren, Che, por, madriza. por recomendación, mejor el de la película, mano, porque te avientas el libro, güey, y te avientas como 3 semanas Hay en que, esa decir, parte. hay que decir que sí, no es un libro fácil. No es de un leer. libro fácil. No No está es un libro fácil. Bueno, el quinto gran bloque y último bloque, la reconciliación y el duelo. Este iría del 23º al 24º, que bueno, básicamente son los últimos 2 cantos, en donde están los, ¿cómo se dice? Los funerales de Los Patroclo. funerales de Patroclo que arman como un torneito, ¿no? Arman ahí como un Sí, desmadrito le llaman de hecho sabroso. los Ajá. juegos funerarios. Los juegos para funerarios, Patroclo. arman un desmadrito por Patroclo, Y pero lo mejor viene ya después. aquí viene, ¿no? Cuando Príamo se les mete entre las patas a los griegos y visita a Aquiles en su tienda. Sí, le dice, brother. Y aquí viene un momento emotivo. Hay algo que hay que decir, ¿no? Aquiles ya se había pasado 3 semanas, digo, es un decir, arrastrando el cuerpo de Héctor por toda la ciudad y el pueblo. porque- ya muerto, pero para que vean cómo me lo Sí. chingo todos los días de parado temprano y le daba una arrastriza. por Porque en todo la el pueblo. película lo mata y se lo lleva. Sí, sí, arrastrando, sí. ¿no? Arrastrando. Sí, pero nada más, no, aquí En la fue... Ilíada le dio 3 pinches 3 vueltas a toda y Troya vueltas. y luego Casi se lo todas llevó, las mañanas güey. se paraba y vuelta, se paraba y vuelta. ¿Ya te cansaste? ¿Todavía no? Ah, Otra el que pinche, cayó Torga. güey. A huevo. No güey, dijo qué nada. madre. Eso es Sí, que aceptó, sí, sí. ¿ok? Bueno, el cierre no celebra la victoria, de hecho, celebra el duelo, la mortalidad y la compasión
Cada canto está formado por elementos recurrentes también. Todos los cantos tienen discursos. Todos los cantos tienen estas famosas, o son famosas por aquí, se llaman aristeías. Una aristeía es la secuencia donde un héroe alcanza su máxima gloria en batalla. O sea, su modo berserk, es como berserker, perdón. Es como esta aristeía. Por ejemplo, Diomedes, otro personaje importante que no mencionamos, pero bueno, es otro de esos que una de las diosas de repente le da superpoderes a Diomedes y güey se convierte en un guerrero brutal, güey. ¡Ay! Flechas y todo. Están cabrón. También a Menelao, ¿no? Sí, también. Les dan ahí como algo, sí, ¿no? les meten como un atachazo. Les pican por ahí, vas a ver cómo no se encabronan. Diomedes tiene una aristea, Héctor tiene una, Aquiles tiene más de una. Son bloques de estos narrativos en donde cada uno de estos héroes tiene su momento de locura, ¿no? Y también están repletas todos los cantos de las intervenciones divinas, que una vez más, a diferencia de pues nuestra religión o la religión actual, que nada más nos mandan señales así muy veladitas para que nosotros... Y te dicen, interprétalas, chaval. Señor, si me estás escuchando, si a mi vieja no le entendí cuando quería salir conmigo, ¿cómo chingados voy a entender cuando una paloma vuela así? Yo digo, pinches palomas. Sí, cuando ni la viste, güey. Oye, que una... ¿Cuál paloma? No la vi, güey. Ese es mi punto. O sea, ¿te das cuenta que las señales que mencionan en la Biblia siempre son así como algo que tú y yo hubiéramos dejado pasar? ¿Qué les cuesta así? ¿Qué les cuesta ser más explícitos? Por favor. No, aquí los dioses sí bajan y sí le dicen... No, sí te hablan. A ver, pendejito, date cuenta de lo que estás haciendo, pinche babosito. Entonces, pues aquí sí intervienen y eso está poca madre. Los catálogos que te había dicho, y el catálogo es el catálogo de naves, en donde se enumeran contingentes, líderes y regiones griegas. Funciona casi como un documento histórico-político. O sea, está poca madre. Sí, ¿de qué había y con qué estábamos peleando? De hecho, si pueden leer solo esa parte, es muy interesante. Creo que es el 3, ¿no? Es el tercero. Cantar 3 o algo así. El tercero o el quinto, no estoy tan seguro. Pero sí, es un pasaje súper, súper interesante porque es como si estuvieras parado ahí viendo las cosas, cabrón. O sea, está poca madre eso. Y bueno, la cólera, que siempre aparece, ¿no? La cólera divina o destructiva, no solamente de Aquiles, también de los dioses. También los dioses, por ejemplo, las diosas que no fueron escogidas con la manzana de la discordia, pues estaban encanijadas. Estaban súper... Dicen, no me escogiste a mí, güey. Ahora vas a ver. Entonces, pues básicamente la Ilíada completa y muy a grosso modo, porque pues no queremos dar así como detalles, porque de verdad vale la pena que échenle una... Hay audiolibros, hay que decir. Ya hay audiolibros por ahí, ya lo tenemos en YouTube por parte de Viral Minds. Escúchenlo. ¿Cómo lo pueden encontrar en Cinematic Loops? No, en Audioverse. En Audioverse. Audiobooks. Está tanto en Spotify como en... Estoy trabajando, estoy aprendiendo. Pero yo creo que cuando salga el episodio ya se resolvió. En YouTube ya lo encuentran. Subir un archivo de 13 horas es un pedo. Fíjate que yo nunca había trabajado con un archivo de tal extensión, 73 gigas de tamaño, y me di cuenta que soy un pelmazo. No. Entonces, es que no hay sistema. Yo creo que no hay sistema que lo... Pero ya está en YouTube. Échenlo. Si quieren escucharla, en vez de leerla y no tienen el tiempo, pues escúchenla en YouTube también. Entonces, creo que... y a grosso modo, empieza porque se roban a la vieja de uno, este güey se enoja y va a combatir. Toda la historia de ese combate y cómo se lleva a cabo sus momentos más altos y más bajos, y cómo termina la historia cuando se enfrentan los dos principales héroes, en este caso Aquiles contra Héctor. Le da en la madre. Y me gusta mucho cómo menciona en la película y en el libro, porque pues ya ahorita es un libro, cómo menciona Aquiles, Héctor, el tonto que creyó que mató a Aquiles. Claro. Así fue conocido Héctor al final, que bueno, es un gran héroe si me lo preguntas. Es un gran héroe. La historia termina muy, muy linda en el funeral de la fiesta funeraria de Héctor, y básicamente termina diciendo, así hicieron las honras de Héctor
el domador de caballos. El domador de caballos. Porque esa es otra cosa, ¿no? Como decías al principio, cada uno tiene... Cada personalidad Zeus, que dicen el que lastima de que lejos. lastima de lejos. Imagínate, le decían, Pues es que mañana con sus llega el rey. No, yo creo que es ahí. ¡Ay, hijo de la chingada! Pinche rayazo, ¿no? Era Héctor, el domador de caballos. Y bueno, cada. Sí, Aquiles, el de los pies ligeros. Aquiles, el de los pies ligeros. Sí, Entonces está bastante interesante. Y se pueden fijar entonces que es una mezcla, toda esta historia de poesía oral transmitida a través de generaciones, historia mítica, porque pues tiene mucho. De hecho, muchas de las cosas de la mitología griega vienen de acá, ¿no? Y la Ilíada es tan solo un pedazo de la guerra de Troya. Así es. O sea, son semanas en la guerra de Troya. La que Ilíada, duró sí. 10 años, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante cómo hay toda una cronología al respecto de los hechos que tuvieron que ver con la guerra de Troya, desde aquella mítica boda de la que hablábamos, de Peleo y Tetis, hasta que termina la guerra de Troya, matan a Aquiles, y cómo Odiseo regresa a casa, que prácticamente la Odisea es el final de la guerra existe, de Troya, ¿no? si quieren saber más de todo este Homeroverse o Troyaverse, como le quieran llamar, existe el libro que se llama El ciclo troyano, y no precisamente es un anticonceptivo. También existieron otros poemas épicos que ya están recopilados en este hay libro. muchos, ¿no? Las troyanas, la exacto. Eneida y El algunos ciclo otros. troyano tienes Ciprias, Etiópida, la pequeña Ilíada, el saqueo de Ilión. O sea, entre otros, ¿no? Son como estos textos que se recopilaron ahí y donde narran justamente la parte de la manzana de discordia, el caballo de Troya. Aparte, lo curioso es que vienen como o sea, no tienes las historias completas en un solo lugar. Por ejemplo, el caballo de Troya, hay una construcción que puedes hacer de la pequeña Ilíada, de la Odisea y la Eneida, en donde todas tienen pequeños crumbles del caballo de Troya. Y lo van mezclando. Pero lo conjugas ya después y entiendes todo lo que sucede con el caballo, que es el final de la guerra de Troya. Que es el final de la guerra de Troya y recordado en la Odisea, justo al principio de la Odisea y en otras partes más. Y bueno, creo que con esto ya ahora sí setopeamos bien chingón el siguiente programa que vamos a platicar de la Odisea, porque creo que la verdad de los dos, creo que la Odisea es el más entretenido, si me preguntas a mí, porque la Ilíada... Y digo, los dos están de la misma manera escritos. Es un pedo leerlos, ¿no? Pero para efectos de la fantasía, está bien chingona la otra. Está Entonces, mucho más divertida. Son aventuras. son aventuras, son monstruos. La Ilíada son es un cosas. poco más Guerra. esta cuestión de guerra y de sentimientos que no nos interesa tanto como las criaturas y los Digo, monstruos, ¿no? está muy bien y nos sirve muy bien como preámbulo para el siguiente programa. Y entonces, pues, si ustedes no habían leído la Ilíada, pues creo que no la van a... Escúchenla. Escúchenla. Es complicada, pero Sí, vale la pero- pena. Y sobre pero todo vale la pena. cuando ya le das esta interpretación, cuando ya conoces, cuando ya sabes de qué va y cuándo fue y por qué realmente empezó el pedo y todo esto, le encuentras muchos detalles demasiado interesantes ya cuando la empiezas a Porque leer. aparte la mitología tú la has conocido normalmente, o no sé si te pasa igual, tienes como en tu mente pequeños fragmentos o ideas parte de la mitología, sí. ¿no? Que no hay una sola fuente de... Pero de cuando donde- empiezas a amalgamar y empiezas a entender por qué, dónde viene y cómo y cuándo y dónde, y que todo esto son explicaciones al mundo que vivían, Sí. cobra una Una realidad dimensión diferente. completamente Cuando diferente. yo era pequeño y tenía Nintendo, había un juego favorito que yo tenía de Nintendo que se llamaba Battle of Olympus. Y básicamente era un héroe, voy a decir griego, que tenía que matar a todos estos seres, Ok. digamos, de la época, ¿no? La Gorgona, el Minotauro, el Cerebrus, muchos de estos, ¿no? El Centauro. Y entonces había la manzana de la discordia, tenías que buscar el vellocino. O sea, me gustaba mucho porque el juego era un poco como Zelda, que era como plano, así, veías al misiones. Sí. monito. Bueno, ok, ajá. Pero como más bien como Lynx. Ok. Y era maravilloso porque era como ver la historia griega en un juego, ¿no? Y yo Bien creo que recomendable. como platicábamos al principio, yo creo que si alguien hubiera platicado conmigo como tú y yo lo hicimos el día de hoy acerca de esta historia, creo que hubiera sido una aproximación mucho más amable e interesante para mí
que como, a ver, güey, léete esto. Pues no mames, profesor. Es que también, profes, se los digo de corazón, cualquiera que sea profesor de literatura, enamoren. O sea, A mi profesor de español le decíamos el toro. Porque tenía así la nariz, se le hacían así sus hoyitos y el toro nos dejó leer eso y sí fue así como, no mames, toro. sí, brother, no seas así. O dejen leer el divertido primero, aunque sea para que cuenten la historia. Fíjate, interesen a los si te hubieran dejado chamacos. leer la Ilíada, pero te dicen, a ver, te voy a platicar el contexto. Cabrón, y ya le ponen jiribilla, creo que cambiaría un y poco hubiera el cambiado tema, ¿no? completamente todo el tono de cómo a Sí, lo mejor sí. hoy en día yo fuera médico, ¿no? Entonces, pero inspiren O cantante. O cantante, no lo sé. Pero profesores, este es un llamado, inspiren a los alumnos, por favor. Sí, porque yo nunca he entendido y digo, a lo mejor esto es mi gusto Ojo, particular. no todos, ¿eh? Pero, Hay no, unos no muy todos. buenos. Pero la SEP, obviamente hay muchos libros que tienes que leer en tu vida. Y hay muchos que te dejan en la prepa, en la escuela y no sé qué. Pero siempre son los libros aburridos, güey. Sí, y es que creo que te los ponen a destiempo. Sí, güey. O sea, si te dejaran leer algo como El Señor de los Anillos o como... te enamorarían, pero tienen que ayudarte a que te enamores de la lectura, no alejarte, güey. Sí, te no, dejan no. leer El Laberinto de la Soledad con todo el debido respeto. Mame, te Dices, dejan güey, El Viejo y el Mar, güey. sí, El Viejo y el Mar. Juan Salvador Gaviota, no me jodan. Por favor, la Ilíada. No, La- no es cierto. Muy bien, pues Lucifer, ¿qué te pareció? Me este encantó, episodio? aprendí muchísimo y estoy a la expectativa de la segunda parte porque De la creo Odisea. que Va a estar creo que va a buena. estar bueno. Me llama mucho la atención ahora más la película que va a salir. Va a estar chingona. Creo va a que va a estar estar buena, estar creo que va a buena. ser ¿Sabes qué? Tengo esta impresión. Hay películas, por ejemplo, como Furia de Titanes o aquella que hablamos de Sinbad, que siempre me han enamorado muchísimo. Y aunque hay muchas películas de monstruos, estas películas épicas Sí, con, sí, con exacto, la pero cultura griega y todo, están me poca llaman madre. mucho la atención. Furia de Titanes, tenemos por ahí. El mismo Percy Jackson, ¿no? Percy Jackson. O por ejemplo, las viejitas, ¿no? Espartaco. Bueno, esas son. Espartaco, sí, son pero de ahí todavía. Son romanas esas ya. Pero incluso, por ejemplo, 300. También, ¿no? Ese tipo de cintas me gusta y sobre todo cuando hay estos monstruos mitológicos, ¿no? Ver a la Gorgona o ver al Minotauro, me gusta la historia del Minotauro, todo eso. Tan poca madre, está tan muy poca chido, madre. me Y gusta. por favor, ahora ustedes platíquenos qué les pareció el episodio. ¿Conocen de Si más alguno de mitología? ustedes decidió leer o escuchar la Ilíada después de este programa, por favor, díganoslo. Háganoslo saber porque Díganoslo, nos es va a hacer importante. sentir muy bien Sí, y claro. el señor Spotify nos va a mandar en un premio. Sí, claro. No, y el señor Homero en su tumba, donde quiera que esté, si es que existe, le va a dar gusto, le va a dar gusto. Pues ahí está, muchísimas gracias. Si les gustó el episodio, pónganle ese poder. Y si no les gustó, también pónganle, Póngale por favor, like, ese no chinguen, póngale like. Pónganle like, dejen el comentario, suscríbanse. Si no lo han hecho, pongan estrellitas. Si nos estás escuchando en Apple Podcast o Spotify, también deja ahí por ahí un comentario. Y pues nada, muchísimas gracias, señor Lucifer. Gracias a todos ustedes, gracias por observarnos. Nos vemos la próxima semana con materiales de calidad. Y espero que lo hayan disfrutado, hombre. Muchas gracias. Gracias. Y recuerden algo, cuando tengan oportunidad de soñar, háganlo en grande. Pero sobre todo, No dejen de crear. gracias y hasta el siguiente episodio.